Bueno, muchas gracias a todos por venir. Vamos a empezar con la primera actividad del grupo de estudiantes, que como ya habéis podido ver en los carteles es una mesa redonda, en la cual tenemos a Dani Galán, que trabaja en Amazon, es exalumno de la UBA, estudiaba física y mates. Félix, que es estudiante de doctorado, que muchos de vosotros le conocéis porque es nuestro profesor. Y también Alex, que también es exalumno y estudiaba física y mates como nosotros, y nos van a contar un poco sobre su trayectoria a nivel laboral, sus dificultades y todo aquello que en la universidad se nos explica poco, pero que es muy importante para nuestro futuro. Entonces, si os parece bien, vamos a comenzar directamente con la charla. Si tenéis alguna pregunta podéis levantar la mano perfectamente, los moderadores, que son Javi, el otro Javi y María, estarán pendientes. Y el primer bloque en el que del que queremos hablar es sobre vuestros recorridos. Desde salir de la carrera hasta vuestro trabajo actual, ¿qué fue lo que hicisteis? ¿Qué entrevistas hicisteis? ¿Cómo buscasteis trabajo? ¿Qué dificultades tuvisteis? Empezamos con Dani, si os parece. Muy bien. Muy buenas a todos. Yo creo que se me escucha bien, ¿no? Sin micrófono, ¿sí? Pues yo soy de Talavera de la Reina, que es una ciudad que está en Toledo. Y cuando acabé, os voy a contar un poco mi trayectoria para que sepáis cómo he llegado hasta donde estoy ahora, que estoy trabajando aquí en una estación, una delivery station, que está en el polígono San Cristóbal, aquí en Valladolid. Entonces, yo soy de Talavera, acabé el bachillerato y no sabía muy bien qué hacer, qué carrera hacer. Siempre había sido un chico curioso, había empezado a ver los vídeos de Quantum Fracture, divulgación científica, yo creo que eso lo habréis visto todos, y dije, pues física, que esto es lo que me gusta. Y como soy muy ambicioso y veía que las matemáticas también se me daban bien, encontré que había el doble grado y dije, pues vamos con todas. Y después de 5 años, de muchos aprendizajes, de muchas cosas, acabé, por fin, junto con Alejandro, que ha estado conmigo, y Félix, que también nos ha dado alguna clase. Acabé. Durante esos 5 años tuve la oportunidad de hacer un Erasmus, que estuve en Lyon. Eso me dio muchas oportunidades, me abrió bastante más la mente. También he estado coordinando el Colegio Mayor Santa Cruz y conociendo y compartiendo mucho el tiempo con gente maravillosa y teniendo más conocimientos sobre física y matemáticas. Pero cuando acabé me di cuenta de que, bueno, y supongo que muchos de vosotros estaréis en esa situación y por eso he venido a ver esta charla, tenemos miedo, ¿no? No sabemos qué hacer, nos creemos suficientes, no sabemos dónde vamos a acabar. Y nos pensamos que todo el mundo está consiguiendo ya un trabajo, un máster, un sitio ideal y nosotros no. ¿Sabéis de lo que hablo, no? Bueno, yo esa sensación también la tuve. Yo acabé en junio del año pasado y durante el verano, en vez de pegarme un verano de viajar, que también viajo un poquito, decidí hacer una introspección y buscar muchas cosas. Es decir, no tenía claro dónde quería enfocarme, entonces me puse a buscar distintos puestos de trabajo, máster, y hacerme un año sabático, irme a Australia a ser camarero en un bar, o sea, muchas cosas. Entre ellas, al final decidí no hacer un máster, luego hablamos más de estas cosas, si queréis, porque no tenía claro qué quería hacer, entonces dije, ¿por qué voy a seguir estudiando ya después de 5 años una carrera potente? No me hace falta tener un máster, sobre todo de algo que no tengo claro qué es lo que quiero especializarme. Al final un máster es una especialización y no quería seguir el camino tradicional. Entonces eso lo rechacé por completo y empecé a buscar opciones de trabajo o opciones alternativas. Y en primer lugar postulé en otros países extranjeros, postulé en Suiza, en Barnet Gamble, es una empresa de champús, de muchos productos de cosmética, etcétera, pero no recibí ningún feedback. O sea, yo postulaba pero no recibía nada. Así con alguna otra empresa también no recibía nada y yo me estaba frustrando porque el LinkedIn estaba bien, el currículum estaba bien, mi perfil era excelente, o por lo menos eso lo pensaba, pero tenías esa frustración. Y postulé a Amazon también, era otra opción. Postulé en Valladolid y me rechazaron. O sea, no pasé no era una entrevista, un proceso que había que pasar. Sin embargo, volví a postular, no me rendí y postulé ahora un puesto que abrían en Valencia. Sin embargo, cuando pasé todo el proceso, que ahora os comento un poco cómo fue, me dijeron que en Valencia no estaba abierta la plaza, sin embargo en Valladolid sí.
Yo no soy de Valladolid, pero aquí tengo muchos amigos, mucha gente, entonces dije, pues para adentro. Y ahora mismo llevo un año. Empecé a trabajar en septiembre del año pasado y hice un año hace nada, el 30 de septiembre. No sé si quieres que continúe hablando con los compañeros, si quieres, así os doy la palabra un poco y luego hablamos del proceso de entrevistas. Si os parece bien, pasamos con Alex, que también va un poco, ha hecho algo fuera de la universidad y puede ser un poco lo que más miedo nos dé a todos. Entonces, que cuente Alex y después, por último, Félix. Bueno, yo soy Alejandro, soy de aquí de Valladolid, del barrio de Las Delicias, estudié en el Delicias. Primero de bachillerato, bueno, antes de primero de bachillerato yo quería ser médico, pero tenía un problema que era muy hipocondriaco. Entonces siempre que he escuchado hablar de enfermedades pensaba que las tenía yo. Entonces claro, eso es un problema cuando se quiere estudiar medicina. Y bueno, las matemáticas no se me daban mal, la física me empezó a gustar, entonces dije, ¿por qué no el doble grado? Bueno, no sé cómo, pues acabamos aquí con Daniel, cursando 5 años de física y matemáticas. En tercero me fui de Erasmus, fui a Versalles. Allí más o menos entré en contacto con el mundo de lo que viene a ser la empresa. En París, bueno, es una gran ciudad, como puede ser Madrid. Las empresas, la gente que está allí está muy volcada, sobre todo en el ámbito matemático, a las investigaciones y las aplicaciones que pueden tener las mates en el mundo de la empresa, y ahí descubrí el mundo de las finanzas cuantitativas. Era un mundo que aquí en España todavía está muy en pañales, pero bueno, que en países como París o en el Reino Unido, y bueno, en Estados Unidos, se lleva haciendo desde hace muchísimos años, y la verdad es que había un mundo por explorar y por descubrir allí que la verdad que me interesó. Las matemáticas son muy interesantes, hay cosas de física que también se emplean. Y cuando llegué aquí a Valladolid para hacer el último año de física y matemáticas, pues claro, cuando enfrentas la crisis existencial que pasamos todos a finales del primer cuatrimestre y principios del segundo, que no sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida, que no sabemos si vamos a seguir vivos en septiembre, porque claro, tenemos que presentar dos TFGs, un TFG, lo que fuera. Y bueno, al final acabé descubriendo un máster, es el máster de AFI, es una escuela de negocios que está en Madrid y que yo lo llevo ofreciendo creo que 30 años casi, o sea que estaba formando profesionales de ese ámbito desde hace bastante tiempo y nada, decidí participar y cursar el máster. En enero de este año empecé las prácticas, empecé en Deloitte, bueno, no sé si la conocéis, es una Big Four. La fama de las Big Four es bastante, un poco chunga, pero bueno, al final se aprende mucho. Luego si queréis podemos hablar un poco de lo que es el mundo corporativo madrileño. Y luego en agosto, pues bueno, empecé a trabajar en Londres. En junio recibí, bueno, apliqué en esto de que como estaba terminando las prácticas no sabía si me iban a coger o no. Entonces bueno, empecé a aplicar tantos sitios en Madrid, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Sabadell, La Caixa, JP Morgan, muy optimista. Y eché también en Londres, porque claro, Londres, París, Nueva York, claro, no, es más difícil. Pero Londres y París son las capitales europeas, por así decirlo, de las finanzas. También está la banca privada en Suiza y también tenemos muchos sitios en Ámsterdam. Pero claro, entre París, Ámsterdam y Londres, pues yo creo que la decisión era bastante sencilla. Y nada, tuve la suerte de que me mandaron a hacer unas pruebas en la empresa en la que estoy ahora, que se llama Dolarap. Es una startup muy parecida a Revolut, que ofrecemos tipo de cambio, hacemos trading de divisas para los países latinoamericanos. O sea, es como si fuera Revolut, para que nos entendamos, pero en vez de operar por las monedas tradicionales, por las divisas tradicionales, operamos por criptomonedas, ¿vale? Entonces, nosotros ofrecemos a los usuarios un dólar digital. Bueno, me contaron el proyecto, la verdad que me gustó bastante, era una oportunidad para crecer y bueno, pues me mandaron unas pruebas, las pasé, tuve como 4 o 5 entrevistas, pues las pasé también y en agosto me fui para Londres. Y bueno, esta semana he coincidido que estoy aquí y nada, pues empezando un poco ahí por la vida de ahí de Londres, que ahora cuando vuelva, que vuelvo el domingo, pues estará todo oscuro y lloviendo, pero bueno, es lo que nos toca. Y nada, pues por mi parte nada más. Bueno, Félix, pues Félix, cuéntanos tú. Bueno, muy buenos días a todos. Como bien ha dicho Víctor, pues ya la mayoría sé que me conocéis. Os meto la chapa primero en materiales y la cogéis al principio, luego en sólido. Pero bueno, esta conversación me parece un poquito más atractiva porque ahora puedo, en vez de hablar de cosas que os evalúo, pues de cosas que os pueden interesar a nivel personal, ¿no? Yo os voy a decir lo primero, que me conformé con la física, no hacía falta que me metiera ese marrón de las matemáticas también. No es que no tengamos mal nivel, pero bueno, vamos. No necesitamos ese mundo de las matemáticas para ser muy atractivos en el mercado laboral. Además, en esta charla no solo pensaba hablaros de mí, sino de toda mi generación, porque además creo que hemos sido una generación que todos, según hemos acabado del grado, o nos hemos metido a estudiar un máster, o nos hemos metido a trabajar directamente, y puedo contaros un poquito diferentes realidades, ¿no? Pero bueno, ahora en la presentación, centrándome en la mía, yo hice mis 4 años de física, y lo bueno que he tenido ha sido que rápidamente, porque esto es algo muy personal, rápidamente yo me di cuenta que a mí lo que me gustaba más era la física experimental. Igual
Luego, entre todos los físicos también soy el raro, porque me gusta más el toqueteo que cuentas, teoría, pizarra, ecuaciones, sino estar en la experimentación, cacharreo. Pues muchas veces digo que a lo mejor tengo un perfil físico, pero más ingenieril, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos. Yo con llaves inglesas me siento súper a gusto. Entonces, lo bueno que he podido descubrir aquí en la Universidad de Valladolid es que somos una universidad muy potente en investigación, sobre todo en física aplicada, en física de materiales, en todo este concepto de la física más experimental. Entonces, como me di cuenta que una de mis asignaturas favoritas fue, por ejemplo, física de materiales, yo me fui enfocando en la carrera un poquito a olvidarme de la parte más teórica, de asignaturas que me pudieran llevar más a esa pizarra con ecuaciones y llevarme a asignaturas que sean un poquito más de toqueteo, de experimental, de pues manejar también un Excel es un poco experimental, ¿no? Y fui enfocando el grado hacia eso, ¿no? Por ejemplo, en tercero intenté hacerme todas las optativas que tenía que hacer del grado, en segundo hice física de materiales y en tercero el resto de optativas. Cogí física de la atmósfera, ahora mismo no me acuerdo si cogí alguna más, obviamente necesitaría alguna más, y me convalidé una asignatura. ¿Por qué? Porque así me dejaba cuarto lo más libre posible. El primer cuatri, por supuesto, están todas las obligatorias, si no ha cambiado nada, perdona si ha cambiado algo, pero en mi año estaban todas las obligatorias, como mecánica cuántica, física del estado sólido, electrónica, electrodinámica, más laboratorio, pero en el segundo cuatri la única obligatoria de verdad es física de nuclear y laboratorio, por supuesto, pero bueno, laboratorio siempre va aparte. Entonces, sabiendo que solo tenía física nuclear, ahí lo que fui es a buscar un grupo de investigación el cual me diera un poco la oportunidad de no solamente hacer un TFG, sino de, además de hacer el TFG, colaborar con ellos en más investigaciones, mirar a ver si podríamos hacer alguna cosilla más. Esto sin becas de colaboración. Es verdad que luego, ya os digo que si sois excelentes, pues encima vais a poder optar a becas de colaboración y que esto que hice yo encima os paguen como Dios manda. Si no, es un poco sacrificio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero el segundo cuatri, eso, me lo dejé libre con física nuclear y busqué unas prácticas. En tercero también hice las prácticas, ahora que me voy acordando. En el verano de tercero a cuarto hice las prácticas en el mismo grupo donde yo después hice el TFG, que ya sabéis que es CELMAT. Entonces hice las prácticas, cuadró bien, me gustó lo que hacía, dije vamos a probar más cosas, cambiamos por completo el tema, pero dentro del mismo grupo de investigación, busqué un TFG y además colaborar en diferentes proyectos, me gustó muchísimo y por suerte, incluso antes de terminar el grado, ya pude enlazar un contrato para estar en el grupo de investigación. Como sé que lo que me gustaba era la investigación, obviamente parece que el camino tiene que ser la carrera científica. Entonces es obligatorio que hagáis un máster oficial para luego poder optar a un doctorado. Entonces aquí luego también os voy a hablar un poquito de los dos másters yo creo que más cuadran en la Universidad de Valladolid. Yo hice sobre todo el de nanociencia y nanotecnología molecular porque es un máster que condensa las clases en 2 meses. El resto del tiempo te lo puedes dedicar a una investigación. Entonces es muy atractivo para poder estar en un laboratorio mientras a la vez estás estudiando. Entonces aproveché para hacer ese máster, me fue súper bien, la investigación salió súper bien también y a partir de ahí, obviamente el camino tenía que ser el doctorado. Creo que también puedo aprovechar esta charla para deciros que el doctorado no es solamente para los que sacáis el 10 en todo, sino que el doctorado es para todos. Además ahora creo que hay doctorados para hacer de todo, de verdad, es increíble el amplio abanico que tenemos y que si os gusta realmente lo que hacéis, especializaros en eso, porque al final el doctorado es una especialización todavía más fuerte que el máster, porque en el máster os vais a especializar, pero en el doctorado vais a ser vosotros los punteros en algo, ¿no? Pues yo os diré también que lo aprovecharéis mucho, ¿no? Esa parte del doctorado. Y nada, empecé el doctorado nada más terminar el máster, ahí sí que tuve una beca FPI, que ya os iréis enterando un poquito y podemos hablar de eso también más tarde. Y gracias a esa beca, yo ahora tengo contrato con la Universidad de Valladolid hasta noviembre de 2027 y ojalá más adelante se pueda renovar de alguna manera con otro tipo de beca, contrato, lo que sea, ¿no? Entonces, pues ahora estoy en ese proceso de investigación, pues por suerte como estoy con beca puedo dedicarme también un poquito a la docencia, que se me dé mejor o peor, pues me gusta mucho la interacción con todos vosotros. Y eso, pues lo que es sobre todo el camino científico. Entonces, poco a poco, pues ahí hay que ir labrándoselo y bueno, de momento expectativas, porque aquí sí que puedo hablar un pelín de futuro próximo, pues la idea sería, por ejemplo, defender en 2027, ¿no? La tesis. Entonces, de momento, pues seguir centrándome en la investigación y poder sacar adelante pues artículos, conferencias, ese tipo de cosas. Otra cosa que también os quiero dejar clara es que, por supuesto, España está complicado, es muy difícil investigar en España,
con buenas condiciones, pero mi mensaje aquí también es tranquilos, calma, no os preocupéis, porque también algo se saca. Quiero decir, yo soy de Valladolid de toda la vida, el colegio en Valladolid, bachillerato en Valladolid, la universidad en Valladolid, el máster en Valladolid, pero era interuniversitario, que ya si queréis luego hablamos también de eso, y el doctorado en Valladolid. Sí que luego, gracias al doctorado, me he podido mover más, que eso también lo podemos comentar después, pero quiero decir que no os agobiéis también con dónde voy a acabar, porque hay opciones también para muchos físicos de trabajar en Valladolid, sobre todo si sois caseros. Si rápidamente cuando terminéis el grado os queréis ir, pues las oportunidades son tremendas. Lo comentábamos antes de empezar, para terminar ya mi parte de esta primera sesión. Yo siempre digo que a los físicos no les cuesta encontrar trabajo, a los de doble grado es que les vienen a buscar, nosotros es verdad que tenemos que salir, pero de verdad vais a encontrar algo con lo que empezar. Si os gusta, fenomenal, y si no os gusta, acabaréis encontrando algo que os guste, 100%. Bueno, pues Dani y Alex tenían un poco esa incertidumbre y esa crisis del segundo cuatrimestre. Félix parece que lo tenía un poco más claro. Y si os parece bien, pues vamos a hablar sobre cómo han resuelto la incertidumbre y cómo han llegado a sus puestos de trabajo y han visto qué es lo que se hace en esos trabajos, si les gusta, si no. Entonces, bueno, si queréis empezamos por Dani. ¿En qué consiste tu puesto exactamente? Vale. Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que vais a salir de aquí y vais a empezar alguna cosa, ya sea un máster, ya sea un puesto de trabajo, y lo más probable, y es una opción, es que puede ser que no os guste. O sea, eso lo tenéis que tener muy presente. Y lo digo porque yo, por suerte, no he tenido esa experiencia, me encanta y estoy muy contento con el trabajo, pero sí que tengo compañeros de la misma generación que están pivotando a los 3-4 meses y han pasado ya en un año por 3 puestos de trabajo. Y eso no tiene ni nada malo ni nada bueno, o sea, tendrá sus cosas beneficiosas y sus cosas negativas. Es normal que cuando salgamos de aquí no tengamos muy claro qué hacer. Sobre todo el otro día leí un artículo que decía que el 90% de los puestos de trabajo en los que vamos a trabajar no existían cuando nuestros padres buscaban trabajo. Entonces es normal que no sepamos qué queremos hacer si no conocemos el mundo laboral, y de hecho dentro de 10 años habrá puestos de trabajo que no conozcamos. De hecho, a mí me llegan a decir cuando entro primero de carrera que voy a acabar siendo manager en Amazon, e incluso en último de carrera, y no me lo creo, porque lo que hago ahora mismo no tiene nada que ver, entre comillas, ahora explicaré que realmente sí, pero no es una opción que tengamos muy claro, que dices, yo soy físico o voy a ir directamente a gestionar un almacén. Mi puesto de trabajo consiste, yo trabajo de noches, tengo un turno nocturno, pero las estaciones de Amazon se estructuran en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Cuando pedís un paquete en Castilla y León, pasa por mis manos, entre comillas. No pasa por mis manos, pero sí que pasa por las manos de mi equipo, eso seguro, uno por uno. De hecho, repartimos cada día entre unos 20.000 y 40.000 paquetes en toda Castilla y León, León, Burgos, Salamanca y Valladolid, Zamora, salvo Segovia y Ávila, que lo tiene Madrid. Os explico cómo funciona un poco Amazon. Amazon tiene, y yo estoy hablando de Amazon Logistics, que es la empresa en la que yo trabajo. Luego dentro de Amazon hay muchísimas oportunidades, hay Corporate, Finance, tenemos AWS, hay muchísimas opciones y es infinito, de verdad. Yo sabía que era grande, pero es que ahora que estoy dentro me abruma todavía lo grande que es Amazon y la cantidad de gente que hay trabajando dentro y la gran variedad de puestos que hay. Entonces, mi trabajo es Amazon Logistics. Logistics se organiza de tal manera que tienes los Fulfillment Center, que es donde tienen el stock, donde tienen todos los objetos, y allí es donde se preparan los paquetes. En cuanto vosotros pedís dais la opción de compra, allí elaboran el paquete, que hay centros en Madrid, Barcelona, Sevilla, Oviedo, Murcia, creo que poco más. Están repartidos por toda España, luego por supuesto por toda Europa, pero nosotros nos mandan paquetería en camiones desde estos fulfillment. En España hay 28 Delivery Station, aunque se están construyendo 2 más, vamos a llegar a 30 Delivery Station. Y la Delivery Station lo que se encarga es de recibir los paquetes ya hechos. A mí me llega ya el paquete y yo no veo el objeto que hay dentro, a no ser que se rompa el paquete y lo tenga que reempaquetar. No vemos lo que hay dentro. Y nos encargamos de sortear. ¿Qué se hacer la sortation? Consiste en meter los paquetes en sacas, en unas bolsas, para que luego venga el conductor y coja sus 9 sacas, sus 12 sacas y vaya a hacer el reparto. A León, Burgos, Salamanca sacamos camiones, a Valladolid, Zamora y Palencia sacamos furgonetas. Si alguno sois de Zamora, de Palencia, que seguro que sí, el paquete que os llega directamente es desde aquí. Tiene que... Un momento que me... Es desde aquí.
¿En qué consiste mi trabajo? Y lo más interesante, bueno, diré, ¿qué haces tú con físico y matemático? ¿De verdad te hacía falta 2 carreras para estar moviendo otras paletas y coger paquetes? Bueno, yo no me encargo de tocar paquetes ni de coger otras paletas, aunque a veces, si tengo una ausencia o varias ausencias, me toca ponerme los guantes y ayudar. Lo que define mi trabajo principalmente es en 2 cosas. 1, la gente, y 2, el análisis. La gente es lo más importante. Y de hecho es lo que quiero que quede muy claro. En el mundo laboral, sobre todo en el privado, no van a valorar, no es lo único que van a valorar vuestra carrera, vuestro potencial como físicos y matemáticos, que ya es bastante y os quieren, de verdad, podéis estar tranquilos porque os quieren en cualquier lado. Pero eso lo tienes tú, lo tienes tú, lo tienes tú, lo tienes tú, lo tiene todo el mundo que ha hecho esa carrera. Lo que va a hacer que destaquéis en una entrevista o que os diferencie del resto es el haber hecho cualquier otro tipo de actividad, como por ejemplo Víctor, organizar esta charla, o por ejemplo en mi caso coordinar un colegio mayor de 120 personas. Son esas cosas que, o hacer un Erasmus, o hablar un idioma, o tocar un instrumento, son todas esas cosas que te diferencian, te van diferenciando cada vez más de la competencia, porque al final esto es el mercado laboral, y que yo recomiendo que hagáis. Y de hecho Amazon, cuando yo postulé este puesto, no me pide nada exagerado, me pide tener una carrera. Mi puesto hay gente que tiene administración de empresas, está trabajando en el mismo puesto que yo, no te exige unos conocimientos muy técnicos. Con tener un nivel básico de Excel y capacidad de liderazgo es lo que piden. ¿Cuál es el problema? Que luego es complicado pasar las entrevistas. Te piden inglés, yo tuve que pasar un total de 5 entrevistas y vas subiendo el nivel con el que te vas entrevistando. Al principio es una sencilla con recursos humanos, y después las entrevistas están enfocadas a los principios de liderazgo. Cuando hagáis entrevistas, bueno, eso sí que lo tenéis que hacer, es formaros muy bien en cómo hacer una entrevista, cómo hacer un buen currículum y cómo defenderos muy bien ante una entrevista. Por suerte, en Amazon las entrevistas siempre tienen el mismo formato. Hay que seguir el método START, que significa Situation, Task, Action y Resultado. Tienes que seguir esa pauta de respuesta. Y las preguntas eran muy sencillas. Tell me about a time when you applied this leadership principle. En Amazon tenemos 14 leadership principles, 14 principios de liderazgo, y te preguntan 3, 4 en cada entrevista, y tienes que saber desenvolverte con ese método START y saber venderte, ¿vale? Bueno, luego hablamos un poco más si queréis de tema de entrevista. Cuento muy rápido en qué consiste realmente mi turno de noche, porque si no me enrollo y me voy por las ramas. Mi turno de noche, yo gestiono un equipo de 50 a 60 personas, depende, en Navidad será muchas más, llegamos hasta 100, 120, y me encargo de coordinar. Yo empiezo a las 12 de la noche, doy una charla al principio de 10 minutos explicando el plan. Tengo a 2 supervisores que me ayudan a sacar el turno, ellos son los que se encargan realmente de la operativa, yo me encargo de la gente. En Amazon todo está con métricas, todo, de verdad, todo está con métricas, todo está muy medido. Cada paquete de los 40.000 que sacas cada noche sé de dónde está en cada momento de la estación, hay un control absoluto y nos exigen llegar a unas métricas, y por eso la función del físico y del matemático está muy bien valorada ahí, porque esa capacidad analítica la tenemos. No hago unos algoritmos increíbles, es simplemente análisis de Excel y básico. Sí que he tenido la oportunidad, por suerte, de automatizar bastantes cosas con Python, algo de programación, que por supuesto que Amazon tiene departamentos que se encargan de Business Analyst, de AWS, de automatizar y de lo que viene a ser la programación dura y pura, pero lo que viene a ser en la estación, en mi estación particular había muchos procesos que no estaban automatizados, y como enviar correos o hacer cálculos que no estaban programados, y por suerte les he programado, y gracias a eso nos valoran mucho, porque soy el único matemático físico que tenemos en la estación. Los demás son gente, hay químicos, hay de todo, pero no tienen ese perfil de programación, de automatización de cosas, que ahora es una cosa que se está buscando mucho. Entonces, por un lado tengo la parte analítica y por otra parte la gestión de gente, de verdad. Yo cuando entré en Amazon estuve 2 meses de formación. De esas 8 semanas, 6 semanas fueron... Bueno, podemos decir que 2 semanas fueron en la estación aprendiendo, y 4 semanas fueron aprendiendo de cómo hablar a la gente, cómo tratar equipos, cómo gestionar el estrés, cómo tener inteligencia emocional para decirle a una persona para motivar a una persona a trabajar. Al final, si de mis 60 personas no consigo que me rindan, esa noche probablemente no lleguen los paquetes a vosotros o a los clientes. Entonces esa es la parte más importante, gestión de gentes, y algo que yo digo que es secundario es toda la parte de métricas y la analítica. Pues si te parece bien, Félix, puedes contestar ahora la pregunta. Tú, desde que te despiertas por la mañana, ¿cómo estudias?
Bueno, yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene hacer el doctorado es que nunca sabes realmente qué te espera en el día. En el doctorado tienes una diversidad de cosas que hacer que realmente nunca puedes, o sea, obviamente tenéis que tener organizadas los experimentos, pero los días son muy diferentes, muy diferentes. Yo, por ejemplo, la primera quincena de octubre no he pasado por el laboratorio, no he podido avanzar en mi investigación, porque por suerte en la primera parte hemos tenido un congreso, hemos viajado a Italia, conoces el mundo. Luego, en la segunda parte de la quincena, he podido visitar Hungría para participar en un concurso. Ahora otra vez vuelvo al laboratorio, sigo con mis experimentos. Ayer terminé a las 7 de la tarde de hacer unos ensayos mecánicos a mis muestras y esta mañana lo primero que he hecho ha sido analizar esos resultados. Quiero decir, al final, el día de un doctorando, por supuesto, si solo te dedicas a programar y cosas así dentro de tu tesis y ver un poquito, yo hablo por ejemplo de la mía, ¿no? En investigación de materiales, la diversidad es brutal. Vais a tener desde estar en el laboratorio todo el día, moverte por el mundo, analizar diferentes muestras con diferentes ensayos mecánicos mediante rayos X, bueno, mira, por ejemplo en febrero hubo una cosa también que me gustó mucho. Tenemos una colaboración actualmente con la Royal Military de Bélgica y lo que hacemos es disparar a nuestras espumas para ver si pudieran proteger la cabeza de los soldados. Entonces, a estas cosas me refiero con que hacer una tesis, nunca sabes lo que os va a esperar, pero siempre va a ser muy bonito. Luego podemos hablar un poquito del estrés, por supuesto. Pero creo que a mí lo que más me gusta de mis días es que sean tan heterogéneos. Nunca me aburro, nunca digo a ver si pasa el tiempo y me voy a comer o a ver si pasa el tiempo y me voy a mi casa, porque el tiempo se me ha pasado y eso, me voy a casa o tengo que seguir, pero siempre hay algo que hacer y se disfruta mucho, porque como nunca sabes lo que te va a llegar, siempre vas a tener que seguir aprendiendo. Yo no tenía ni idea de balística y ahora de repente he tenido que saber las diferencias entre diferentes pistolas, pistolas de ensayos, pistolas reales, diferentes cascos, cosas por el estilo, porque tienes que adaptarte a lo que vas viendo. Entonces creo que lo más bonito que puedo decir frente a esta pregunta es que nunca se sabe qué día vas a tener, simplemente tienes que afrontarlo, y creo que además lo bueno que tiene la formación de un físico o un físico matemático es que vuestra capacidad analítica es lo que va a determinar realmente que tengáis un mejor o peor día, porque al final de verdad que lo que os va a distinguir sobre todo es lo que vais a las soft skills que se suelen llamar, que adquirís en el grado, no tanto los conocimientos que estáis adquiriendo, porque luego, por ejemplo, pues sí, yo en el doctorado obviamente aplico mucha termodinámica, muchísima física de materiales, tengo mis ecuaciones, pero al final te especializas tanto en un ambiente que lo que he estudiado en el grado me ha ayudado más a ser analítico y tener mi propio criterio que a realmente avanzar con todo hacia el objetivo de mi tesis. Así que de verdad creo que lo más bonito, y lo vuelvo a destacar, es la heterogeneidad en los días. Nunca sabes lo que te espera, pero sabes que va a ser interesante 100%. A veces alguna reunión no te gusta tanto, pero bueno, ya está, es lo que hay. Respecto a esta heterogeneidad, Félix, ¿es algo común a todos los doctorandos? Claro, yo aquí os hablo sobre todo desde la física de materiales. No os puedo decir si, por ejemplo, un estudiante de doctorado que se dedica a estudiar el comportamiento de una molécula en estado, en una atmósfera de CO2 en estado supercrítico, hace las mismas cosas que hago yo. Pero bueno, dentro del mundo de la física de materiales hay una expansión brutal. Si alguno más o menos hemos podido hablar, vosotros sabéis que yo me dedico a hacer espumas, que hasta que realmente no te metes en el mundo no sabes lo importante que es, entre comillas, ¿no? Pero por ejemplo ahora todos estáis sentados en espumas, de nada. Obviamente tenemos mucha aplicación, pero por ejemplo las espumas parten de diferentes materiales, porque hay espumas metálicas, hay espumas poliméricas, y hay gente que se dedica a estudiar primero ese material, ¿no? El polímero, el metal, la cerámica, y luego dentro de eso todavía hay más subniveles. Entonces, lo bonito que tiene, y creo que Valladolid es potente, es que la física de materiales es muy extensa. Entonces, igual no os podéis dedicar a la física de las espumas, por desgracia para vosotros, pero sí podéis estudiar en el INDEA cuál es el comportamiento mecánico de un polímero de altas prestaciones, que tenemos colaboraciones con el INDEA, por ejemplo, que es el Instituto de Materiales de Madrid. Entonces, respondiendo realmente a tu pregunta, Víctor, en el mundo de la física de materiales, yo os diría que sí, hay mucha variedad, hay mucho que hacer y es muy diferente. Si ya nos tenemos que ir a un poquito más cosas de computación, ahí no me quiero mojar. Así que el año que viene tienes que traer a alguien que haga doctorado en temas de computación, para que os cuente un poquito mejor. Pues nada, traeremos a Bruno, que creo que está haciendo algo más increíble.
Pero bueno, vamos con Alex. En tu caso, ¿puedes contarnos también tu actividad como becario en Deloitte, que es algo que a muchos de nosotros nos interesa porque parece que las consultoras están de moda? Bueno, sí. La verdad que la consultoría me parece una salida, sobre todo para recién graduados, bastante interesante. O sea, daos cuenta de que, bueno, yo cuando llegué en enero, pues era un pollo que acaba de salir de la universidad, que llevaba 3 meses haciendo el máster, y me planteé el primer mes en las oficinas en Gran Vía de CaixaBank, que es un banco custodio español, y estábamos sentados con miembros de la junta directiva. Entonces, claro, ¿qué le voy a contar yo a este hombre que él no sepa? ¿Sabes? O ¿qué le va a contar el becario de Deloitte? Bueno, o sea, entras en contacto con gente que tienen puestos bastante responsabilidad, vas a estar hablando con gente de mucho nivel. Nosotros teníamos proyectos con el Banco Santander, de Nueva York, hablábamos con los analistas cuantitativos de Nueva York de vez en cuando, también tratábamos con los de aquí, con los que están en Boadilla, y al final lo que tienes en una consultora es un proyecto. Nosotros trabajábamos en proyecto cerrado, el cliente contrataba el mes de enero un proyecto que teníamos que sacar adelante el mes de junio, y hasta entonces teníamos reuniones de seguimiento con ellos, y bueno, pues es como tenemos que sacar el proyecto. O sea, el proyecto hay que sacarlo en junio porque han pagado X cantidad de dinero para que 4 tíos, la mitad de ellos recién salidos de la universidad, saquen adelante el proyecto, y ese proyecto hay que sacarlo por lo civil o lo criminal. Entonces luego, yo estaba solamente en el turno de mañana, o sea, teníamos media jornada y luego por la tarde teníamos clases en el máster. Y sí que es verdad que teníamos una persona, cada uno de nosotros, éramos 3 que estábamos haciendo las prácticas, que estaba un poco encargada de enseñarnos. O sea, yo la verdad que en Deloitte aprendí mucho sobre todo a cómo tratar con el cliente, porque claro, tú llegas a unas oficinas y hay alguien que espera que tú le des buenas noticias. Entonces tú tienes que saber transmitir que lo que estás haciendo realmente es lo que ellos han pagado para que tú hagas y que realmente eso que estás mostrándoles funciona. Entonces, bueno, la manera de estructurar un poco, a Dani le pasa de igual trabajando con un grupo de personas, tienes que vender un proyecto y tienes que vender que lo que tú estás haciendo pues es lo adecuado y que realmente lo que ellos han pagado es lo que estás mostrando. Porque claro, tú imagínate que ellos te han pagado 70.000 euros para que te saques un proyecto que realmente el día de entrega o el día de antes eso no esté funcionando. O sea, eso no van a dejar que pase, ya os adelanto yo. Pero bueno, por lo general sí que es un mundo que tienes una fecha y tienes que trabajar con esa presión de tener el resultado para ese día. Sí que es un mundo muy interesante, y también os digo porque bueno, la mayoría de los que estábamos allí éramos gente muy joven, que acabamos de salir de la carrera, el ambiente es muy parecido al de la universidad, para lo bueno y para lo malo, y sí que es verdad que es un sitio en el que se aprende mucho y que luego la gente que ha estado allí, yo sé que han podido estar en sitios bastante importantes, en el Banco Santander, en CaixaBank, y que la verdad que igual la libertad que no tienes en Deloitte, esos puestos de trabajo sí que la dan. Lo mismo aplica para las otras 3, o sea, son exactamente las 4 iguales. El proceso de selección es sencillo, creo que son 3 o 4 entrevistas, y yo os animo que si no tenéis muy claro lo que queréis hacer, que postuléis. O sea, que tengáis sobre aviso que es un mundo duro, que se trabaja muchas horas, que es verdad lo que dicen, cuando llegas a Chamartín a las 8 de la tarde y están las luces dadas es porque hay gente trabajando, cuando estás a las 9 hay gente trabajando, y muchas veces a la 1 de la mañana también hay gente que está ahí trabajando. Entonces, bueno, que sepáis que es un mundo que hay que trabajar bastante, pero bueno, yo lo que viví no lo viví tan mal, entonces, bueno, igual tuve suerte. Y bueno, ahora en Londres, mi puesto de trabajo, si queréis os cuento un poco. Yo llego a las 9 de la mañana, nosotros trabajamos con el mundo de los mercados emergentes, que sobre todo en Latinoamérica. Entonces nosotros empezamos a operar sobre las 4 de la tarde en hora España, que abre Brasil, a las 3, o sea a la 1 en Londres. Antes estamos sobre todo dedicados a parte de investigación, si tenemos que hacer algún ajuste de la reconciliación de la posición es cuánto dinero tenemos y cuánto dinero estamos expuestos. Por ejemplo, ponte que esta semana tenemos elecciones en Argentina. Bueno, Argentina, mi jefe me dice que hay 4 países en el mundo, 4 tipos de países en el mundo. Los países desarrollados, como pueden ser los europeos, Estados Unidos, emergentes, como por ejemplo Brasil y México, Japón y Argentina. Entonces, vale, ¿a qué estamos expuestos? Por ejemplo, imagínate que la semana pasada Trump sale diciendo que van a dar X cantidad de dinero al peso argentino, o sea, X cantidad de dinero al Banco Central de Argentina a cambio de tantos pesos argentinos. ¿Eso qué hace? Pues la gente refuerza, los inversores refuerzan la confianza en el peso se aprecia, entonces tú ves que eso empieza a caer. Entonces, claro, tienes que estar prevenido, porque si tú tienes una posición larga, que decimos que nosotros tenemos pesos argentinos, si eso se aprecia, fenomenal, hemos ganado pasta. Pero tú imagínate que sale Milei cantando en el Movistar Arena de Buenos Aires, libre de Nino Bravo. Pues claro, esto lo ve un inversor americano, lo ve un inversor en Londres y dice, hombre, pues este tío está loco. Entonces, claro, se empieza a perder la confianza, el peso se devalúa y nosotros nos pegamos un palo que, bueno, que se queda de explicaciones luego. Entonces lo que nosotros intentamos por la tarde es tener esa posición lo más cubierta posible, es decir, que no salga un chiflado por la tarde y nos diga cualquier barbaridad y se nos vaya a carajo la posición. Eso es lo más importante. Entonces,
Sí que es un día a día bastante ajetreado, sobre todo por las tardes, en las que tenemos que estar muy pendientes de la posición en distintos mercados. Tenemos, además, que son mercados bastante diversos y bastante volátiles, como puede ser Colombia, México, Brasil, Argentina. También tenemos posiciones en euro, que suele ser bastante más agradecido de euro que el resto de divisas, y también en dólar. Pero sí, por las mañanas normalmente solemos programar distintos algoritmos que trabajamos con ellos para tratar de realizar esas operaciones que sean de una forma automática, no tener que depender tanto de yo qué sé, de que iba a hablar con un banco y tener que estar negociando con el del banco como si fuera un mercadillo, que es realmente lo que es. Entonces, pues tratamos de automatizar todos esos procesos para perder el menos tiempo posible y tratar de evitar errores humanos, que esto siempre ocurre. Una parte muy interesante también, que de momento no la estamos trabajando tanto, pero eventualmente llegaremos a ese punto, es la del trading de propietario, que es hacer dinero con el propio dinero corporativo. Nosotros ahora estamos trabajando con el dinero de los clientes. O sea, por ejemplo, una persona de México tiene ahí sus ahorros, pues yo tengo que asegurarme de que esos ahorros a fin de mes el tío los va a poder retirar, o si cobra la nómina, que a fin de mes pueda sacar el dinero y comprarlo o cambiarlo. Porque hay muchas personas en Argentina, por ejemplo, que reciben su nómina en dólares y ellos lo pasan para comprar en Argentina, lo pasan a peso argentino. Entonces yo me tengo que asegurar de que haya suficiente peso argentino para que ellos puedan tenerlo al final del día. Entonces sí, nosotros lo que estamos trabajando es para que llegue un momento con el dinero corporativo, con el dinero propio de la empresa, podamos hacer distintos algoritmos de modo que, aprovechando las ineficiencias del mercado, podamos sacar pasta. ¿Y eso cómo se hace? Pues en base a datos masivos. Tenemos una gran cantidad de datos que nos lo ponen a nuestra disposición los ingenieros, y con esos datos tratamos de buscar ineficiencias estadísticas o alguna anomalía estadística. Eso es lo que se llama, pues, el alfa. Entonces, buscar el algoritmo de manera que cuando encuentres esa oportunidad, que normalmente dura bastante poco, estamos hablando de milisegundos, tú hagas las operaciones que normalmente son simultáneas para que tú te lleves pasta al final del día. Entonces, bueno, es un mundo bastante complejo. Normalmente estamos mirando papers que emiten, pues, Goldman Sachs, grandes bancos de inversión, pero normalmente los papers que ves son estrategias que ya han muerto, es decir, que ya no te dan dinero. Entonces tú lo que tienes que hacer es, en base a eso, sacar una idea. Nosotros, por ejemplo, hace poco, ya os lo cuento porque ya no da dinero, vimos una brecha en Argentina. Entonces aprovechamos esa brecha y, bueno, no era mucho dinero, pero es dinero gratis. Entonces esas maneras de aprovecharlo también se tienen que llevar por medio de algoritmos y por medio un poco de mates. Luego, sí, no sé si Víctor nos preguntará un poco las aplicaciones que tiene la física y sobre todo las matemáticas, la programación al mundo de las finanzas, que es bastante interesante, la verdad, y podemos hablar un poco más de eso. Pero sí, mi día a día, ya os digo, está dividido. Mañana un poco más trabajo de estar centrado, estar desarrollando cosas tú solo, y luego por la tarde estar muy pendiente de la posición y que no se te vaya al carajo. Una pregunta respecto a lo que acabas de decir ahora. ¿Tú puedes aprovechar las brechas que como empresa veis, por ejemplo, lo que acabas de comentar de Argentina, para beneficio personal? ¿Puedes hacer inversiones en base a...? Es difícil la pregunta, pero... O sea, yo imagino que sí. O sea, yo todavía no lo he hecho. Pero vaya, yo sé de gente que... O sea, tú evidentemente tienes información a la que la gente no tiene acceso, y tienes acceso... O sea, por ejemplo, lo que vimos en Argentina, una persona de retail, una persona de la calle, eso no lo puede hacer porque nosotros tenemos acceso a un dólar que la gente de la calle no lo tiene, porque en Argentina es un mercado muy raro. Entonces, nosotros aprovechamos que tenemos acceso a esas cosas para aprovecharlas. Pero sí, hay mucha gente incluso que trabaja en grandes fondos de inversión o fondos de cobertura, y la verdad que han aprovechado estas estrategias. Sí que sé que tienes por contrato muchas veces que tu posición, tus propias acciones, una vez terminas la relación laboral con esa empresa, tienes que deshacerla, tienes que vender. Porque evidentemente te está aprovechando de esa situación y de tener información privilegiada, que al final, bueno, siempre va a pasar. No sé si lo visteis hace poco, el sábado pasado, Trump salió diciendo que iba a poner 5% de aranceles a China, y media hora antes hubo un tío que vendió todo el Bitcoin que tenía, pero en una posición de la Virgen, o sea, igual 100 millones de dólares. ¿Qué pasa? Si tú vendes caro, luego lo compras barato, has ganado mucha pasta. Entonces, bueno, siempre va a haber gente que tenga información privilegiada, es con lo que hay que competir. Siempre va a haber gente que tenga muchos mejores ordenadores que tú, muchos mejores algoritmos. A los que han ganado la Olimpiada de Matemática del año pasado, que son, pues, 4 indios o 4 chinos que son bastante buenos y que nos van a dar una paliza a todos. Entonces, bueno, esa es la competencia que tenemos. Lo que hay que hacer es un poco más listo, un poco más cuco, como se dice aquí, y tratar de aprovechar esto antes de que se te lo lleve, Pero por lo general sí que se lo han llevado, o sea, se lo llevan ellos. Es muy complicado, es un mundo muy competitivo. Pero sí, o sea, hay gente y mucha gente que ha ganado mucho dinero ellos solos por su cuenta. Vale, y enlazando con justo lo que teníamos en la anterior intervención, el siguiente bloque es sobre conocimientos y aptitudes. Vamos a empezar por Félix, que
creo que es la persona que aplica los conocimientos que consiguió la universidad de forma más clara. ¿Qué aprendiste en la universidad imprescindible de tu trabajo y cuándo lo aprendiste? Pues aquí vuelvo un poco a lo que decía antes. Al final sí que tenemos obviamente que aplicar conocimientos de termodinámica, de física de materiales, en mi día a día, entender el comportamiento, intentar ajustar una ecuación para que los resultados salgan coherentes. Pero creo, de verdad, y siempre respondiendo a esta pregunta, que lo que más os da el grado es capacidad de análisis, criterio propio y una opinión bien estructurada en lo que después os vais a ir especializando poco a poco. Entonces sí que es verdad que a lo mejor, en comparación, que yo no estoy en un mundo empresarial donde el objetivo es hacer dinero, sí que tengo que ir aplicando un poquito más lo que he ido estudiando en la carrera, pero casi que donde más lo aplico es cuando os doy clase, por ejemplo, de física del estado sólido, pues gracias a Dios, toda la parte de estructura cristalina que damos en clase sobre si esto es una FCC o una BCP, qué plano, todo eso sí que tenemos mucha más aplicabilidad. En mi caso, mi tesis en concreto no, porque yo estudio sobre todo materiales amorfos en vez de cristalinos, pero cuando de repente llega un compañero que está trabajando con un material semicristalino y le queremos hacer difracción de rayos X, igual lo que tenemos que hacer es estudiar este plano, esta dirección, este no sé qué y este no sé cuál. Entonces, efectivamente, como dice Víctor, sí que vais a tener cierta, sobre todo si al final acabáis por la vía académica, enfocándoos dependiendo del tema que os guste, vais a utilizar más o menos asignaturas, pero lo que va a ser común para todos es el hecho de vuestro propio criterio, análisis y un criterio propio, personal, que no os van a dar en otras carreras. Ya os digo, si por ejemplo alguno amáis el electromagnetismo y os vais a estudiar una tesis en electromagnetismo, pues obviamente las ecuaciones de Maxwell las vais a estar aplicando cada día. En cambio, probablemente saber que, bueno, saber no, en cambio los planos de difracción de un material cristalino, pues lo vais a acabar olvidando. Entonces creo que la pregunta en el caso de la carrera científica es muy dependiente sobre todo de lo que vosotros luego querríais investigar, más allá de, pues eso, si os vais a física de materiales vais a aplicar más ciertas asignaturas aplicadas, por supuesto, que igual si os vais al mundo empresarial, por ejemplo. Así que, pero bueno, sí, respondiendo un poco más cómo utilizar esos conocimientos, pues estamos muy al día, sobre todo, pues por supuesto con la física de materiales, con termodinámica, porque los procesos que tenemos para hacer una espuma son todo termodinámica, ¿vale? Entonces, en mi caso en la física de materiales aplicamos mucho lo que sabemos del grado, pero lo que a mí más me ha ayudado el grado es a tener mi criterio propio y decir, esto no puede ser, o por ejemplo, lees muchos artículos y de repente ves que esto no te cuadra y dices, esto no me cuadra porque sé que debería dar esto, pues ese criterio al leer un artículo de otra persona te lo da también el grado. Entonces resulta muy útil, de verdad, irte sobre todo hacia un campo y que encima te guste esa asignatura porque vas a tener mejor criterio todavía. ¿Y lo que no aprendiste, que a lo mejor es más importante? A ver, repíteme, por favor. Lo que no aprendiste que fuera realmente importante. Algo que no te dieron a la universidad. Muy buena pregunta. Yo creo, sobre todo, ¿pasamos y luego lo pienso un poco? Vale. Sí. Pues vamos con Dani, que antes nos ha contado un poco lo que era aprender también. Ha hecho un mini resumen, pero que nos cuente un poco más. Sí, bueno, pues algo que aplico todos los días, ya os he dicho, que es la gestión de gentes, la gestión del estrés, la gestión de... Al final tengo que sacar la operativa. Y una operativa puede haber problemas de todo tipo. Y eso es lo que una de las cosas que más me gusta de mi trabajo. Que todas las noches es lo mismo, porque yo entro a las 12, acabo a las 10 y es ABC, sacar los paquetes, pero ese ABC de vez en cuando puede haber contratiempos, como por ejemplo se me queda atascado un paquete y tengo que parar la máquina porque no funciona y es mitad de la noche y tengo que abrir un Severity One, que en Amazon va por severidades, los problemas. Un 5 es cambiarme el grifo del baño, pero un 1 es que se quedan más de 1000 paquetes en playa, que decimos, que se quedan en la nave. Entonces, esa gestión de estar atento, de gestionar el tiempo, de cómo tomar decisiones, eso sí que lo aporta totalmente la carrera. ¿Por qué? Porque yo como tal no aplico ningún conocimiento, evidentemente no voy a aplicar la ecuación de Maxwell ni un problema de mecánica teórica para los paquetes que sacamos, porque ya hay gente que se dedica a eso específicamente, ¿no? A programar los robots, que tenemos, a la parte más técnica, pero sí que lo que más valoran tanto Amazon como cualquier otra empresa, que es la capacidad resolutiva de problemas.
La carrera yo creo que nos da una capacidad de nos hace madurar mentalmente, y eso lo habréis notado poco a poco según vais avanzando en la carrera, que la manera, yo siempre lo digo, que cuando yo empecé la carrera no tenía la mente tan amueblada como la puedo tener cuando acabo. Es decir, que si me viene un problema en mi vida o en la empresa en Amazon, intento, y es lo que hacemos en un examen, dividirlo en fragmentos más pequeños para luego ir resolviendo poco a poco cada uno de los problemas y saber diferenciar qué es lo que hay que priorizar, qué es lo que hay que resolver primero, a dónde hay que prestar atención, y eso es lo que en Amazon más me valoran y lo que más disfruto, ¿no? El que de repente se te tengan que ir 3 asociados porque están los 3 enfermos y tienes que hacer los cálculos para volver a modelizar la operativa y conseguir sacar todos los paquetes esa noche por la mañana. Bueno, y siguiendo con la otra pregunta de qué es lo que no me enseña, de verdad que no, es algo que es lo que más echo de menos en la carrera, pero es verdad que no está enfocada para eso, no está enfocada para prepararte únicamente para el mundo profesional, sino para darte los conocimientos de física y matemáticas. Y eso es lo que decía al principio de la charla, que yo creo que es donde tenéis que centraros, en esas soft skills que se ponen en boca de todo el mundo, pero es que es verdad que es lo que funciona. El saber comunicar bien es básico, o sea, yo tengo que comunicar todos los días con un grupo de 60 personas que tienen que estar motivadas, pero también con un camionero que está muy enfadado porque le tengo que acular tarde el camión porque por cuestiones de operativa no me ha dado tiempo y va a entrar más tarde y me amenaza diciendo que no quiere meter el camión, por ejemplo. Y yo tengo mucha responsabilidad ahí, al final durante la noche soy el máximo responsable de toda Castilla y León, de lo que ocurra, y luego tengo que andar dando explicaciones. Entonces, la comunicación es algo básico, es importantísimo. La inteligencia emocional. Perdón que te interrumpa. Sí. Respecto a la comunicación, en diciembre vamos a hacer un taller con la Sociedad de Debate, así que os animo a todos a que vengáis. Eso, yo también os animo. La comunicación, la inteligencia emocional, ¿qué es eso? Inteligencia emocional no es lo que dices, sino cómo lo dices. O sea, tú estás bajo estrés de una presión muy grande de necesito sacar esto, se acaba de parar el conveyor, que es la cinta, durante media hora porque ha habido un problema técnico, lo que sea, pero yo necesito tener ahora mismo a la gente motivada para que, a lo mejor cambiarles el descanso, que ellos saben que descansan de 4:30 a 5, a lo mejor el conveyor se ha parado a las 3, les tengo que trastocar y tengo que tenerles motivados y saber cómo comunicarles que, oye, hoy el descanso va a ser de 3:30 a 4, porque ha habido este problema, y están en todo su derecho a decir, pues no quiero, pero al tenerlos motivados, al tenerlos, un término que usamos en Amazon, tenerlos engaged, eso hace que podamos sacar la operativa, ¿no? Pues si os parece, pasamos con Alex. Bueno, yo lo que he aprendido en la carrera, voy a coincidir bastante con mis 2 compañeros, sobre todo la capacidad crítica, la capacidad analítica de resolver problemas, de decir este dato es bueno, este dato es malo. Eso es una cosa que te da la física y te da las matemáticas. Yo, por ejemplo, el laboratorio a mí no me gustaba, y sí que es verdad que cuando llegas al mundo de la empresa y tienes que trabajar con el Excel y ver una gran cantidad de datos, dices, pues mira, sí que me ha servido tirar una regresión con 10 puntos y hacer la medicina, ¿sabes? Que al final estás tratando con muchos datos y saber qué dato es bueno, qué dato es malo, cómo afrontarlo, cómo plantear un análisis, cómo escribirlo en una memoria, pues al final eso es bastante útil, porque claro, lo que tú haces da igual si tú no lo sabes transmitir. Si tú, por muy bueno que seas, si tú no lo sabes transmitir, llega un tío que lo ha hecho un poco peor, pero lo vende mejor y se lleva el proyecto. Eso es fundamental. Y luego lo que hemos aprendido, por ejemplo, bueno, que enlaza un poco con lo que acabo de decir, es el transmitir, el comunicar, sobre todo también en relacionarte con las otras contrapartidas. Nosotros trabajamos con muchos bancos de Argentina, nosotros somos los clientes, entonces ellos tienen que venir, o sea, ahora estamos en una posición un poco más ventajosa de que vienen y los bancos y nos dicen, pues tenemos este producto, queremos que lo veáis. Entonces, claro, escucharles, decirles que el proyecto está muy bien, que no ha visto una cosa igual, que llevarte muy bien con ellos, si son argentinos, pues yo qué sé, si es de Boca o de River, si le gusta el fútbol, ellos me dicen que de dónde soy, yo de Valladolid. O sea, tener esta relación, lo que viene siendo el small talk, que es pues hablar de 4 tonterías. Ahora que llega, por ejemplo, el mes de noviembre, el mes de octubre, pues les digo, allí ya es verano, entonces, ¿qué tal hace por allí y tal? Y pues yo qué sé. Habla de estas cosas que parecen tonterías, pero es que tú realmente estás trabajando con personas, y si tú le caes mal al tío con el que estás trabajando, te puede hacer la vida imposible. Y estamos hablando de, por ejemplo, yo qué sé, tuvimos una vez un problema con un banco americano porque se llevó a cabo una operación que no tenía que haberse llevado a cabo, bueno, de hecho era ilegal, o sea, no teníamos el soporte legal para hacerla,
Y como nos llevábamos muy bien con ellos, en 10 minutos estaba solucionado. Y era un importe bastante considerable, eran casi $800.000. Está grabado. Sí, no, estoy aprendiendo. Entonces, bueno, al final, pues eso, al final es hablar con ellos y si tú le acabas cayendo bien a alguien, pues o te sabes comunicar bien con él, las cosas van a ser mucho más sencillas. Y lo mismo ocurre con los compañeros, o sea, y en las entrevistas de trabajo, lo vais a ver. La gente no contrata al mejor, la gente contrata al que mejor le cae. Y al mejor que va a estar trabajando contigo. Y esto es una cosa fundamental, porque si tú, por muy bueno que seas, eres un petardo, nadie va a querer trabajar contigo. Y yo sé de muchos casos que nos llegaba mi jefe y nos decía, acabo de hacer una entrevista en Deloitte, acabo de hacer una entrevista a este tío, ¿qué tal? Y le decimos, pues bueno, es bastante bueno, pero luego nos decía él, sí, es muy bueno, pero es que si este tío le meto en el equipo, se lo va a cargar. Entonces, como que ese trabajo en equipo igual se pierde un poco en la universidad, porque bueno, tampoco hay tantos trabajos en equipo, que muchas veces se agradece. Pero bueno, sí que es fundamental saber trabajar con un grupo de personas, saber comunicar, hablar en público, que bueno, todavía, por ejemplo, yo todavía no hablo mucho en público, entonces a mí me cuesta, y pues es una cosa bastante importante. Y yo creo que se debería hacer un poco más quizás en la universidad, pero bueno, un poco más. O sea, yo la verdad que creo que la formación, sobre todo técnica, que aprendemos aquí, no tenemos nada que envidiar a nadie de ninguna otra universidad de España, ni de, vaya, ni por qué decirlo, ni del mundo. Es que unos tienen el nombre, pero es que nosotros somos de la Universidad de Valladolid y hay gente de la Universidad de Valladolid muy buena. Que no tengas en el currículum Imperial College, que no tengas en el currículum Oxford, que no tengas en el currículum Cambridge, ¿es un hándicap? Sí, vaya, clarísimo. Pero tú tienes que ganarte la oportunidad, igual que ellos. Y no vales menos por no haber estado en una universidad de ellas. Y eso lo tenéis que tener muy claro. Salís con una formación muy buena, yo creo que salimos con una formación muy buena. A lo largo de la carrera nos han dado palos de todos los colores. Es una cosa que hay que tenerla clara. Pero no tenéis que perderle la cara a nadie, no tenéis que decir tengo una formación peor porque este tío tiene el nombre. Hay que estar ahí. Y los que habéis ido de Erasmus seguramente lo sepáis, que te venden como si España fuéramos. De hecho, muchos profesores nos esperan que tengamos este nivel de fuera de España. Y yo creo que os habéis dado cuenta, los que habéis ido fuera, de que el nivel que tenemos aquí es muy serio, que somos muy competitivos y que en verdad puede llegar bastante alto. Sí que es verdad que no tenemos el nombre, pero en el mundo de la empresa, por ejemplo, en el mundo de la investigación sí que sé que estamos bastante bien, pero bueno, eso es trabajo también personal y decir, aunque yo no tenga este nombre, yo voy a buscármelo por mi cuenta y se llega igual. O sea, eso sí que es una cosa que sí que os animo que hagáis y que, aunque no os enseñe en la universidad, que os busquéis también cosas que os gusten a vosotros para formaros y tener ese aspecto diferencial que decía Dani anteriormente, de decir, pues yo por ejemplo no estudié en el Imperial College, pero llevo todavía haciendo esto, me he hecho este proyecto yo solo y eso lo van a tener más en cuenta que igual que un tío del Imperial que no ha hecho nada, que solamente está en el Imperial. O sea, que yo os animo a trabajar por vuestra cuenta, a investigar por vuestra cuenta, a hacer proyectos que os gusten y nada, pues eso. Bueno, pues a una pregunta un poco incómoda, responderla como podáis y como veáis, pero creo que es algo importante también para todos nosotros, que es el tema económico. Empiezo yo, que seguramente sea el peor. Como ya sabéis, y si nos ponemos un poco coloquiales, estoy entre dos tiburones, la investigación en España está mal pagada. Mal pagada. O sea, eso lo tenéis que tener claro. Yo he tenido la suerte de poder estudiar el grado sin tener que trabajar, porque por ejemplo hay gente que, vamos, lo sé de primera mano, que tiene que estudiar a la vez que trabaja, y al final eso en las notas también se nota y es un hándicap bastante importante. Yo he tenido la suerte de que he podido centrarme en mi grado. Luego he podido pagarme el máster porque, como os comentaba, ya conseguí un contrato a la vez que hacía el máster. Y luego el doctorado. Pero si nos vamos solamente a lo económico, la investigación está mal pagada, sobre todo hasta que llegas a un nivel. Yo, obviamente, pues he estado cobrando menos del salario mínimo y como se consideraba beca y no contrato, pues entonces da igual lo que diga el gobierno, que no te va a llegar ningún tipo de solución ni nada por el estilo. ¿Qué digo con esto? Que también veáis la situación de cada uno personal. Si sois afortunados, que aunque a veces no lo parezca porque lo veis normalizado el hecho de hacer la carrera sin tener que trabajar, eso ya es ser muy afortunado. Aunque a veces no lo valoréis en ese aspecto, si podéis aprovechar oportunidades, aprovechadlas porque estáis teniendo esa suerte. Si no, es que vais a tener que labraros un futuro bastante a base de palos y palos y palos y palos. Lo dicho, yo considero que en España la investigación está mal pagada hasta cierto punto, luego a partir de ahí ya sí que a lo mejor pega un pequeño escaloncillo, no he llegado. Y
Y a partir de ahí es sacrificio, echarle horas y sobre todo en la carrera científica, y aquí también retomamos otra vez temas de antes, mucho es méritos porque después... Aquí, por ejemplo, mis dos compañeros sí que comentan mucho lo que te hace diferencial en una entrevista, pero muchas veces en la carrera científica no es solamente lo que te hace distinto en una entrevista personal, sino que va a haber un comité científico que evalúe tu currículum y te va a decir, pues esto que has hecho es una mierda, o esto que has hecho me resulta muy interesante, así que a ti te doy la máxima puntuación, y a ese que parece que era la bomba y encima tenía muy tal, pues no ha hecho nada y no le vamos a coger. Entonces, sacrificio a intentad hacer 1000 cosas, que os las certifiquen, no las hagáis intentando... O sea, sobre todo si os vais a la carrera científica, todos los méritos hay que intentar siempre certificarlos. Hay que ser un poco egoísta, ¿no? Sí, ahí hay que ser un poco egoísta. Si te dicen que un curso viene metido... Por ejemplo, yo he participado recientemente en un concurso, pero para participar en ese concurso era obligatorio asistir a una formación de crea tu speech profesional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues me he tenido que pelear con el comité organizativo para que me certificaran el curso que he hecho para participar en el concurso, porque si yo por lo menos he gastado 4 tardes en hacer ese curso, que a mí en mi currículum me sirva para que después, cuando un comité tenga que evaluar ciertos criterios de divulgación, por ejemplo, al yo tener certificado ese curso y encima haber participado en el concurso, pues digan, pues este chico tiene un poquito más de puntuación que el resto, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí que os tengo que decir que la vida de investigador es sacrificada porque vais a trabajar mucho por, no voy a decir por muy poco, porque tampoco es muy poco, hay gente que cobra menos obviamente, pero sí que vais a trabajar mucho, sobre todo en comparación a la formación que tenéis y a lo mucho que os vais a sacrificar. Pero con todo esto yo sigo diciendo que merece la pena, yo vivo encantado, me levanto, algún día digo no quiero ir al cole, pero esos son muy poquitos porque siempre digo que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y antes de irme a comer, haber acabado esto y después de comer me voy a poner con esto porque me gusta mucho lo que hago. De verdad que si venís al laboratorio, además aprovechando que estamos todos aquí, yo os invito siempre a que vengáis a ver si queréis, veis los equipos, veis las estancias, veis los laboratorios, es alucinante. Y luego voy a aprovechar el turno para comentar dos cosillas, una que ha comentado Alex, que... perdón, Alejandro. Sí. Internacionalmente nos tienen como paella, toros y siesta en cualquier ámbito, no solo en el suyo económico, sino en investigación también, porque yo he estado ahora, gracias a Dios, haciendo una estancia en Países Bajos y lo primero que me dijo el director de allí nada más llegar, paella, siesta, y yo, gracias. Y esa visión la va a tener todo el mundo, lo que pasa es que luego nosotros como españoles vamos a demostrar que somos unas máquinas mucho mejores que ellos, porque se creen tremendos, pero luego de verdad somos mucho mejores que ellos. Y luego relacionándolo con la última pregunta de antes, de verdad, os lo digo de verdad, somos muy buenos, somos mejores. Lo que pasa es que tenemos peor publicidad. Los alemanes viven de las patentes de los abuelos, porque los alemanes actualmente, nada, viven de las patentes de los abuelos. Y cuando se les acaben las patentes, pues llegarán los chinos y lo harán todo mejor. O los españoles. Entonces, y relacionándolo antes también con la pregunta de ¿qué no me enseña el grado? Ya por acabar este turno mío, sobre todo comunicación oral. Yo cuando hacemos el TFG es la primera vez a veces que nos enfrentamos a una audiencia y creo que, por ejemplo, desde que hice el TFG hasta que he hecho mi última presentación en un congreso, la diferencia ha sido brutal y luego a ser de verdad muy, vamos a decirlo con estas palabras, multitasking, de estar en el ordenador pero sabiendo que tengo un experimento haciéndose, otro también, luego tengo una reunión y aparte tengo que estar pendiente de que a las 10 tengo clase y luego además tengo que prepararme no sé qué. De verdad que se os amuele la cabeza a niveles que vais a pensar en plan de si llegáis a la noche y decís ¿cuántas cosas he hecho yo hoy? Vais a flipar. Cosa que en el grado te pones a estudiar sólido porque al día siguiente, a la semana siguiente, no vamos a pensar que aquí todos vais a estudiar el día antes, la semana siguiente tenéis el examen de sólido, pero la siguiente tenéis el de cuántica y tenéis que ser muy organizados, ¿no? Pues aquí obviamente hay que ser muy organizado, pero vuestra cabeza se va a estructurar de tal manera que pim pam, pim pam, pim pam. Ya está. Bueno, esperemos que tu situación económica mejore. Y bueno, pues si quieres, Dani, puedes contestar Sí, la pregunta. bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Félix. Y es una pena, la verdad, que la investigación, porque hemos estudiado una carrera muy técnica que al final está muy enfocada a ser profesor de universidad, a la investigación. A mí una cosa que me encanta es enseñar. De hecho, sí, durante la universidad he estado dando clases particulares siempre, tanto de ciencias como de piano. Me encanta, lo que pasa es que ves los salarios que hay, las condiciones en las que tienes que
trabajar para llegar hasta un puesto de universidad, de profesor, y a mí eso es una parte también que me desmotivaba. Cada uno tiene sus ambiciones, cada uno también creo que tiene su manera de vivir, pero yo, por ejemplo, en mi situación preferí tirar por tener una buena vida económica, pero también algo que disfrutar. Por supuesto que apareció esto de Amazon y dije, es una empresa gigante mundial, que si no es la empresa más grande, una de las más grandes, sin duda. Y por supuesto los salarios están muy bien. No puedo decir otra cosa. Me da para tener una vida, para formar una familia en el futuro si es lo que quiero. Pero, y claro, entras ahí diciendo que a gusto, esto es una locura. Además, yo tuve la oportunidad, hice prácticas aquí, pero directamente entré en este puesto. No me hizo falta ir escalando para llegar a un puesto de bastante responsabilidad como el que tengo. Lo que quiero decir con esto es que al principio era muy atractivo el salario, pero te vas dando cuenta de que el nivel de responsabilidad, con la cantidad de horas de trabajo, con todo el estrés que supone, está compensado, incluso no está compensado. O sea, dices, sí, estoy cobrando bien, me da para llevar una vida muy bien, pero tengo una cantidad de trabajo y un nivel de responsabilidad que es acorde a lo que me están pagando. Encontraréis puestos de todo tipo, puestos con menor responsabilidad, puestos con mayor responsabilidad, y en función de eso tendréis unos salarios más altos, unos salarios más bajos. Cada uno tiene sus ambiciones, cada uno yo creo que tiene su manera de vivir y a qué es lo que aspira. Entonces, centraos en el salario, evidentemente todos tenemos que comer, todos tenemos que vivir, pero también centraos en la experiencia, y de hecho yo creo que incluso más, centraos más en la experiencia qué es lo que os aporta ese trabajo donde estáis ahora mismo. A mí, por ejemplo, me está aportando el tener este puesto de tantas responsabilidades, es una suerte que tengo muy grande. De hecho, como os comenté antes, yo decidí no hacer máster cuando acabé la carrera, pero después de un año ahora he empezado un máster en septiembre. Bien, pues este máster es de Business Analyst, que se dedica a tomar decisiones para las empresas en función de los datos, ¿no? He visto que es lo que más me cuadra, porque el perfil de gente ya me lo está dando mi puesto, el perfil técnico lo tengo con la carrera, pero un nivel máster de datos nunca viene mal. Y me he dado cuenta, la semana pasada tuve que hacer una entrega sobre que tenía que planear un documento de unas 20 páginas para recomendar a Zara, a la alta directiva de Zara, cómo hacer recomendaciones a los clientes de las prendas que quiere vender, ¿no? Bueno, pues en este documento, yo si acabo la carrera no sé hacerlo. Y no digo porque y ahora sí que sé hacerlo, y no porque me hayan enseñado en el máster, sino porque todo lo que he aprendido, la manera de trabajar de Amazon, de tener todo medido, todo con métricas. Tenemos reuniones diarias, a las 9 de la mañana mi jefe tiene que defender todas las métricas, estén on target o no estén on target. Tenemos que defender todas las métricas, ver qué ha pasado, dónde hemos fallado y hacer análisis constante todo el rato son métricas. En eso justamente se basaba, por ejemplo, mi análisis de Zara. Estructuré con un plazo de 6 meses un proyecto con equipos, porque evidentemente en Amazon trabajamos con equipos de todo, recursos humanos, IT, que es tecnología, pero con gente de todo el mundo. O sea, yo no sería raro el día que no hablo con un indio. El equipo de IT está en la India, por ejemplo. El equipo de mis nóminas, de lo que lleva nóminas, está en Panamá. El equipo que lleva la contratación está en República Checa. Y está todo descentralizado de esta manera que yo todos los días tengo que hablar en inglés y en un ambiente internacional. No sé si luego queréis hablar más de salario, no lo voy a decir en público, pero por supuesto podéis acercaros luego a preguntarme de qué opciones tenéis y en qué departamentos de Amazon están mejor los salarios. Yo puedo hablar de Amazon. Hay muchísimas opciones, hay muchísimas oportunidades y no todo es el salario, también es las posibilidades de escalar, las posibilidades además del aprendizaje, la posibilidad de que sigas subiendo, la estabilidad que te puede dar. Yo, por ejemplo, sé que ahora estoy en nivel 4, Jeff Bezos, para que os hagáis una idea, es nivel 11, pues puedes ir subiendo hasta que el L8, nivel 8, es la jefa de España. Entonces de 9, 10, 11 son los amigos de Jeff Bezos, digamos, y ya son niveles de alta responsabilidad, pero te da las opciones de escalar, más muchos beneficios que tiene la empresa, como por ejemplo planes de pensiones, seguro médico de sanidad gratis, te pagan con acciones también. Hay muchos beneficios que veréis. Tenemos un 10% de descuento en Amazon, aunque no nos dan el Prime,
pero eso es algo que todavía no entiendo, espero que en un futuro lo consigamos. Pero bueno, son otra serie de beneficios, y una cosa que me encanta de Amazon es que me ha dado la oportunidad, que supongo que luego también hablaremos de eso, de si nos hace falta irnos de Valladolid o no. Me da la oportunidad Amazon de estar trabajando en una ciudad con un poder adquisitivo muy alto. ¿Por qué? Los salarios en Amazon son iguales en toda España. Da igual que trabajes en Madrid, da igual que trabajes en Barcelona, en Oviedo, en Valladolid. Todo el mundo en mi puesto está cobrando lo mismo y con las mismas condiciones. Entonces, eso también es algo de agradecer de Amazon, que está expandiéndose por todo el mundo. Ahora mismo en León, en Burgos y Salamanca lo repartimos desde aquí, pero ¿quién dice que dentro de 5 años no haya unas estaciones que igual que la han montado aquí en Valladolid hace 4 años? Porque la cantidad de paquetes es considerable que se pide, y cada vez más. Entonces, esa opción de qué calidad de vida tienes, yo creo que también está a valorar, no solamente lo económico, porque puedes estar cobrando un sueldo muy alto en Madrid, pero si se te va en el piso, en el transporte y en llevar una vida ajetreada, yo creo que no merece la pena. En eso supongo que estaréis de acuerdo. En línea con lo que acabas de contar, una pregunta muy breve. Precariedad laboral. ¿Haces horas extra que no te pagan? ¿Eso ocurre? Bueno, no sé si lo puedes decir en público también. Sí, por supuesto. Mirad, de mi nivel para abajo, las horas extras se pagan. Es decir, si un mozo de almacén tiene que hacer horas extras, se pagan. Si un supervisor mío tiene que hacer horas extra, también se pagan. A partir del nivel de manager para arriba, las horas extra no están remuneradas. Sin embargo, es una bolsa de horas. Es decir, que si yo trabajo más de lo que tengo que trabajar, luego lo puedo disfrutar como vacaciones. Esas vacaciones me las puedo establecer yo como quiera dentro de las condiciones que tengamos. Y no sé si lo he dicho antes, pero bueno, yo también tengo tardo 10 minutos en ir. Yo vivo al lado del clínico y voy por la noche, a las 12 de la noche. Tardo nada en llegar al polígono, 10 minutos en coche. Para volver por la mañana suele haber un poco más de tráfico, pero son 15 minutos. Eso también en Madrid, en Barcelona, yo creo que es imposible. Alejandro lo sabrá mejor, que ha estado en Madrid. Entonces esa consideración. Pasamos con Alex al tema económico, lo que nos preguntan. Bueno, ya sabéis que, bueno, podéis imaginar, el mundo financiero paga muy bien, pero claro, es que es lo que decía Daniel, o sea, no todo es el salario. Daros cuenta de que tú vas a estar recibiendo un salario bastante importante, pero luego vas a tener una responsabilidad también muy grande. Entonces, por ejemplo, vas a tener que estar... En mi caso, os cuento, yo un día estaba en Oxford Street con un amigo que vino a verme de Valladolid y recibí una llamada que teníamos que comprar $200.000. Entonces, claro, tener que estar pendiente del teléfono en horas fuera del trabajo, tener que estar con la presión de cuánta pasta palma el día anterior, si palmo pasta muchas veces me alarga. Entonces, claro, sí que es cierto que te das cuenta de que claro, está muy bien pagado, pero también tienes una responsabilidad muy grande contigo. O sea, es un incentivo muy grande, que sobre todo irse fuera de España, porque allí los salarios son bastante mejores que los que tenemos aquí, y eso hay que decirlo. En España, no solamente la investigación, hay muchos puestos de trabajo para recién graduados que están muy mal pagados. También en Madrid, con el problema que tenemos en este país con la vivienda y con la subida de los precios a todos los niveles, tenemos precios europeos pero con unos salarios bastante precarios. Entonces, esto tienes que tenerlo en cuenta. También depende de muchas cosas, porque la situación de vida de cada uno es diferente y qué va a priorizar cada uno es diferente. O sea, yo conozco gente que ha decidido quedarse en su ciudad porque le gusta estar con su familia, tiene la pareja allí, quiere formar una familia allí. Es igual de respetable que alguien que se quiera ir a Nueva York porque le van a pagar el oro y el moro y quiere vivir una vida, pues, en el futuro bastante cómoda. Sí que es una cosa que tienes que tener en cuenta, que los salarios en España no están bien, sobre todo los entry level, que se llaman aquí, pues entras de junior, en Deloitte es menos de 30.000 euros al año, para decir una cifra, son 26.000 euros al año. Si consideramos que en el piso en Madrid se te van a ir unos 600-700 euros al mes, depende del caso, o sea, hay igual pisos de 500 euros, o si quieres vivir en una caja de zapatillas, pues lo vives gratis, pero luego tienes que comprar, vas a querer salir por Madrid, porque claro, la capital de España, tienes una oferta de ocio increíble. ¿Qué vas a ahorrar al mes? 100 euros, al año 1.200, a los 10 años 12.000. Empiezas a echar cuentas y no sale. O sea, evidentemente la subida salarial en consultora, eso sí que tengo que decirlo, que es importante, pero no se llega a los niveles que se llega fuera de España. Entonces, yo lo que recomiendo es que abráis la mente, que aprendáis idiomas,
que si tenéis la oportunidad busquéis para iros fuera, que es una experiencia no solo por el dinero, no todo es el dinero en esta vida, sino también la experiencia de vivir fuera, de estar en un ambiente diferente, de trabajar con gente de mucho nivel, que vais a aprender muchísimo. O sea, yo en la empresa soy el que menos sabe, el que menos experiencia tiene, entonces todos los días voy allí y estoy con un pibe que acaba de salir de la Unión Bancaria Suiza, de la UBS, de JP Morgan, de Citibank. Entonces, claro, son sitios en los que desde aquí es muy difícil llegar, pero que yo estoy en contacto con esa gente. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora, está muy bien pagado. ¿Qué tenemos en el otro lado de la balanza? Estoy lejos de casa, a las 3 de la noche, a las 3 ya es de noche, llueve todos los días, la comida, yo estoy comiendo bastante bien, porque la verdad que en el Lidl se venden buenos productos, pero tenéis que tener en cuenta que la vida no es como la que hay en España. Sí que es verdad que una ciudad tan grande como puede ser París, como puede ser Londres, como puede ser Ámsterdam, Berlín, Roma, son ciudades enormes que tienes para hacer de todo y que hay una oferta de ocio pues que en cualquier sitio vas a pasarlo bien. Pero claro, no es tu país, no es tu gente, no es tu idioma, no es tu familia. Entonces hay cosas que ponen en la balanza y que no es una decisión sencilla. Si en algún momento te quieres volver, ¿qué pasa? 10 años, te has echado pareja en donde sea, ya no te puedes volver. O ya te es mucho más difícil volver porque te has asentado allí, tienes la vida allí. O sea, son muchas cosas en las que hay que pensar, no solamente en el salario y las condiciones laborales. A lo que preguntaba Víctor, que si hay precariedad. Yo no lo llamaría precariedad, yo lo llamaría que hay que trabajar. O sea, el que algo aquí, algo le cuesta. Y esto es así, hay que sacrificar muchas cosas. Hay días en los que te vas a ir de la oficina a las 11 de la noche. Hay días en los que te vas a las 7. Yo todos los días me voy al gimnasio, los fines de semana aprovecho para hacer cosas por Londres. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que si queréis ir fuera, el ritmo de trabajo no es el de España. Sí que es cierto que puede ser que en España se pase más tiempo en la oficina que en Londres, porque en Londres la gente llega y va a trabajar. Aquí te levantas, te vas a la mesa del otro, hablas un poco con él. A las 11 bajas a desayunar media hora. Luego a las 2 bajas a comer por lo menos hora y media. Luego por media tarde vas a echar un café y te pones a hablar un poco así al lado de las ventanas. Claro, la Torre Picasso, Madrid, planta 40, ves el Bernabéu, ves al fondo del Wanda Metropolitano, estás viendo la Plaza de España, las 4 torres, bueno, es una cosa impresionante. Entonces te pones a charlar y se te hacen las 7 y has trabajado efectivas 3 horas. En Londres eso no pasa. En Londres tú llegas y desde las 9 hasta... tienes que trabajar. Y es lo que se espera de ti. Entonces, bueno, sí que es verdad que si a alguien le gusta las finanzas, es un mundo bonito, es un mundo duro, está muy bien pagado, está muy bien remunerado, tiene prestigio. Si alguien quiere que vaya para adelante, pero que tenga en cuenta también las cosas negativas, que son bastantes. Y sobre todo el peso que tiene irse fuera de España en la vida de cada uno, que eso es una decisión muy personal, que no tenéis que dejar influenciar por nadie. Y que la verdad que si tenéis la oportunidad de marchar y podéis permitirlo porque no tenéis nada que os ate aquí en España, que lo hagáis sin ningún problema y que, sobre todo porque para volver hay tiempo de sobra, pero para irse yo me fui porque no sabía si iba a volver a tener otra oportunidad para irme a Londres. Entonces, bueno, es un poco mi perspectiva, un poco mi experiencia y que eso, que sobre todo pues miréis también por vuestro bienestar, que se pasa estrés, no se pasa mal, si te gusta lo vas a disfrutar. Pero hay presión, hay estrés y bueno, para mí la balanza sale más lo positivo que lo negativo, pero hay que tener en cuenta todo. Vale, Alex ha respondido un poco la siguiente pregunta, pero para Félix y para Dani, ¿vosotros habéis sentido la necesidad de salir de Valladolid? Bueno, como os he dicho, para mí sí que era necesario irme de Valladolid. Intenté postular en Suiza primero, no cuajó. Pero buscaba aquí cosas en Valladolid a ver si había alguna cosa y realmente tenías las prácticas de Horst, prácticas de Renault, Firdera y poco más, supongo que sabéis de lo que hablo. Digo oportunidades que sean para mí, que por lo menos con mis condiciones de vida, sean razonables y que me permitan crecimiento. Donde está lo grande, por desgracia, está en Madrid, Barcelona y por supuesto en el extranjero tiene muchas oportunidades, pero depende del umbral que tengamos cada uno, nos podemos conformar con unas cosas u otras. Yo sí que tuve la necesidad de buscar cosas fuera, aquí vi que no había gran cosa y como he dicho antes, por suerte apareció esta maravilla que no sé cómo apareció, bueno, fue por LinkedIn, pero apareció y postulé y aquí estoy en una ciudad cómoda, con un buen salario y con una posibilidad de crecimiento muy grande, también de movilidad, por supuesto, tanto interna, irme a otro departamento, irme a otro país, como de escalar verticalmente en el mismo sitio en el que estoy. ¿Y tú, Félix? Yo, por suerte, ya os he contado que he hecho todo en Valladolid, sigo aquí y mi expectativa sería quedarme. De hecho, la necesidad de salir de Valladolid me está viniendo
ahora, porque institucionalmente hablando, la Universidad de Valladolid, para luego más adelante poder optar a lo mejor a una plaza o cosas así, sí que te exige al menos haber pertenecido a otra institución al menos 9 meses, que no haya sido solamente la Universidad de Valladolid tu lugar de trabajo. Entonces, casi esa necesidad la estoy viendo ahora, porque si os dais cuenta, realmente yo lo he hecho todo en Valladolid, pero porque tengo la suerte de que la Universidad de Valladolid es muy potente en lo que a mí me ha gustado. Si a muchos de vosotros lo que os apasiona o lo que os está empezando a apasionar es la computación cuántica, ya os voy diciendo que aprended catalán porque vais a tener que iros a Barcelona. Si lo que os gusta es la física teórica, no hace falta que aprendáis catalán porque igual en Salamanca tenéis oportunidades, pero ya tenéis que salir de Valladolid. Entonces, en el mundo de la carrera científica va a depender mucho de lo que os guste a vosotros. Entonces, por eso os digo que miréis, investigad. Antes os decía, haced lo que os guste, pero no solamente haced lo que os guste, también buscad en el grupo que hacen esa cosa que os gusta, si son potentes o no, porque si su último artículo, estando en 2025, igual fue en 2020, ese grupo no se mueve. Pero si les buscáis y en 2025 han sacado ya 12 papers, ese grupo se mueve, está activo. Entonces igual el de Valladolid, imaginemos que en Valladolid os gusta algo, pero ese grupo no ha publicado desde 2020, igual os renta más saliros a otra universidad. Entonces, pues bueno, reitero, por suerte yo no he visto esa necesidad hasta ahora, e incluso la empiezo a ver ahora, que igual pues me gustaría que en mi futuro sí que siguiera ligado a la universidad en temas de investigación. Entonces, como por ejemplo la Universidad de Valladolid requiere esos 9 meses, parece que 100% voy a tener que salir de la universidad al menos 9 meses. Pero bueno, por ejemplo, he estado 3 meses fuera en Países Bajos haciendo una estancia de investigación y además de pasarse rápido, han sido muy fructíferos. Entonces, tengo la esperanza de que sea algo así, ¿no? Me voy un año otra vez a Países Bajos, por ejemplo, que hemos tenido buena relación con el laboratorio, hacemos 4 o 5 investigaciones, pim pam pum, y vuelta. A ver si conseguimos ya que primero se abra la plaza y yo tenga los méritos. Cosas así. Bueno, pues si os parece, se nos está echando el tiempo un poco encima, así que vamos a pasar a la última sección y rápidamente a las preguntas también, preguntas que vosotros mismos podéis realizar. Y bueno, una pregunta un poco global, que es si vosotros estuvierais en la posición en la que estamos nosotros ahora mismo, ¿qué haríais? ¿Qué cambiaríais respecto a lo que es normal hacer, lo que hicisteis, lo que creéis que nosotros vamos a hacer? ¿Qué consejo nos podéis dar? Empezamos con Dani, si os parece. Bueno, yo lo que os digo es que estéis tranquilos, que puede haber mucho estrés a la hora de acabar la carrera porque no sabemos lo que hay que hacer, pero podéis estar tranquilos porque, como os dije al principio, estáis muy bien formados y os quieren en cualquier lado, de verdad. Puede ser que no paséis a un proceso de selección, es lo más normal, lo he vivido personalmente, lo he vivido con compañeros, es lo normal. Lo raro es que encontréis el sitio que os gusta y el sitio el primer sitio al que postuléis, eso es lo raro. Entonces, que no os frustre el no encontrar a la primera el sitio ideal, el sitio donde vais a estar. De hecho, incluso yo he estado aquí, llevo aquí un año, pero yo tengo clarísimo que dentro de 2 años o 3 no voy a estar aquí. Estaré en otro puesto también porque Amazon no me lo permite. O sea, Amazon no quiere que una persona esté en el mismo puesto durante más de X años, porque ve que ahí te apagas, ¿no? No tienes esa motivación de seguir aprendiendo, de hacer otras cosas. Entonces, os recomiendo eso, que no os frustréis. Os recomiendo que hagáis, de verdad, y es que es muy importante, que hagáis otras cosas, que la carrera la tiene todo el mundo, pero el tener un idioma extra, el inglés es básico, ya no cuenta. El tener un C1 de inglés es básico. Quien no tiene un C1 de inglés está fuera del mercado laboral, un B2 está bien, pero el inglés es básico para corporate. Supongo que para doctorados también, todo el paper que publica será en inglés, muy probablemente, y si tienes que defenderlo delante de algún tribunal, es posible que también sea en inglés. El inglés ahora mismo es básico, entonces alemán, francés, todo eso es de valorar. Experiencias en el extranjero, si ya estáis en últimos años, quizá no, pero podéis hacer un máster en el extranjero. O si estáis en segundo o primero de carrera, podéis hacer un Erasmus, os lo recomiendo muy encarecidamente. Eso da para tirar en una entrevista muchísimo. Eso va a dar, un Erasmus os va a dar muchas experiencias para las que podéis defender en una entrevista. Y luego, si podéis estar trabajando a la vez que estáis estudiando, yo sé que es complicado, pero un mero clases particulares de física, matemáticas, a mí es lo que me dio la entrada a Amazon, una de las cosas. O un coordinar un colegio mayor
también, son las cosas, yo al final no tenía experiencia. Estudiar, pero no había tenido un trabajo real. Entonces, el haber hecho cosas como bueno, ser socorrista, tener idiomas, todas esas cosas extra que la gente no tiene, son las cosas que os van a hacer destacar y que se fijen en vosotros. Y para acabar con lo que quiero recomendaros también, no basta con postular al azar y ya está. No. Hay que tener un buen perfil de LinkedIn. LinkedIn es básico. Ahora mismo en el mercado laboral, si te quieres meter, cualquier persona de recursos humanos, lo primero que va a hacer es mirar tu LinkedIn. Cuando te concerte una entrevista, va a ver tu LinkedIn. Si tienes alguna publicación, yo por ejemplo ahora mismo publicaré que he estado dando una charla aquí. A Víctor le recomiendo que diga que ha estado organizando una charla para el grupo de estudiantes de física. Todo esto son extras, son cosas que luego la empresa va a valorar muchísimo y que es enriquecedor, por supuesto, para vuestro desarrollo profesional. Félix, ¿tú qué nos recomiendas? En el ámbito de la carrera científica, aunque sí que hay que destacarse un poquito más sobre los demás, oficialmente yo os tengo que decir que lo que más os va a abrir la puerta realmente es que tengáis las mejores notas. Eso es lo que os tengo que decir. Ahora, lo que os puedo decir es que tranquilos, calma. No solo va a hacer el doctorado, si estuvierais interesados, el que tiene un 9 de media. ¿Vale? Hay diferentes formas de optar a la carrera científica que no tienen que ser becas. Pueden ser contratos mediante proyectos financiados con los fondos europeos, con proyectos financiados por la Junta de Castilla y León. Hay muchas formas de contratación y hay muchas formas de hacer la carrera científica. Entonces, oficialmente y de la manera más sencilla para vosotros, sí, os tengo que decir que tengáis las mejores notas porque de esa manera no vais a tener ninguna dificultad. Pero yo, por supuesto, no era el primero de mi generación, estoy haciendo un doctorado, hago lo que me gusta y disfruto mogollón. Ahora bien, dentro de mi entorno o dentro de mi ámbito, por ejemplo, si yo estuviera hablando con el Félix de primero, de segundo, y más o menos sí que tenía claro que me quería ir por la física de materiales, sí que le hubiese dicho que se destacara un poquito más, por ejemplo ahora mucho, luego también conectado al mundo industrial, se valora ya no solo la programación, sino a lo mejor la simulación por elementos finitos. A mí es algo que me está empezando a dar la curiosidad ahora, me estoy haciendo algún curso, lo voy toqueteando, pero no lo voy a aprovechar para mi doctorado. Entonces, luego para mi tesis va a quedar reflejado algún curso, pero no va a quedar demostrado que sé simulación por elementos finitos. Esto es un ejemplo particular y muy concreto, ¿no? Entonces, si además de todo el interés que tuve por la física de materiales hubiese tenido ese puntito extra de pues voy a hacer física de simulación por elementos finitos, y además la Universidad de Valladolid, bueno, dice que tiene un convenio, pero en realidad el programa para estudiantes es gratis, el ANSYS, lo empezáis a toquetear, el Multiphysics, lo empezáis a toquetear, e incluso hacéis un curso y os acreditáis y no sé qué y no sé cuál, luego eso también puede ir a un currículum que os puntúa un comité y volvéis a quedar por encima de los demás. Entonces, es verdad lo que dice Dani, necesitáis destacaros sobre los demás porque las formaciones de física o física y matemáticas las tenéis como mucha gente, pero, por ejemplo, en mi caso particular, yo lo hubiese dicho al Félix de hace 5, 6, 7 años, el que estaba en segundo de carrera, en primero, sobre todo en segundo con física de materiales, pues oye, mira y aprende un poquito de simulación por elementos finitos que igual te viene bien. Y, por supuesto, lo que decía de idiomas está claro. Yo, por ejemplo, empecé el doctorado con un nivel de inglés bajísimo, tampoco creo que lo tenga súper excelente, pero bueno, al final tengo que escribir todo en inglés, todas mis reuniones son en inglés, luego voy a un congreso y defiendo mi trabajo en inglés, tengo mejor inglés técnico que coloquial. O sea, podría mantener perfectamente, contaros mi tesis en inglés, pero luego a lo mejor necesito dar 2 direcciones y se me da peor. Pero, por supuesto, si queréis hacer carrera científica, lo súper mega imprescindible es el inglés. Y a partir de ahí, pues si vas a estudiar la tesis a Italia, pues si sabes italiano, va a ser más fácil para vosotros. Si la quieres hacer en Países Bajos, pues si manejas el Dutch, como lo llaman allí, pues mucho mejor. En relación con lo que ha dicho Félix, que yo no he mencionado el expediente académico, a mí no me han pedido en ningún lado la nota media, no me la han preguntado, evidentemente. Es un plus el sacar muy buenas notas porque vais a adquirir mejores conocimientos, pero yo sin embargo sí que me recomendaría a mí, que yo sabía que no quería hacer un doctorado, el que sacar una nota excelente a veces no merece la pena. Sobre todo sabéis que es muy complicado en alguna, y espero que no me escuche ningún profesor, hay veces que es muy complicado llegar a un 9 y sin embargo el 5 está mucho más
asequible. No es necesario. Yo sé que no iba a aplicar esos conocimientos tan técnicos en mi ámbito profesional porque sabía que no me quería dedicar a la física o a las matemáticas puras y duras. Entonces prioricé más el poder organizar viajes en el Colegio Mayor Santa Cruz, el poder dar clases particulares, el poder hacerme un Erasmus y tener un montón de experiencias. Porque la nota, ya os digo que ni a mí ni a ningún compañero que está en el mundo privado le han exigido sacar un 10. No sé si Alejandro has tenido la misma experiencia que yo. Sí que es verdad que en muchos casos, sobre todo para por lo que yo sé, los bancos más grandes del mundo, sí que te piden, por ejemplo, el primer cribado en la nota. Si estás por debajo de un 7, imposible. McKinsey, por ejemplo, que no sé si conocéis McKinsey, Boston y Bain, son como las 3 grandes consultoras, las estratégicas, estas trabajan con comités de dirección directamente, pues trabajas incluso con gobiernos. Creo que para física y mates creo que es un mínimo un 7. O sea, yo sí que os diría que no desdeñéis la nota, porque como primer cribado es fundamental. Porque la nota también, sí que es verdad que yo sin ser tampoco como Dani, hemos sido los dos bastante medianos dentro de la promoción nuestra, teníamos auténticos titanes entre nosotros, que claro, es una cosa que no se podía alcanzar. Pero sí que pelear por una nota al final es un cribado bastante importante, porque ya te está diciendo algo sobre la disciplina de esa persona y que coño, que conseguir un 7 en una carrera de estas ya es una cosa bastante importante, y mantenerlo durante 4 o 5 años pues da muestras de constancia, da muestras de resistencia, porque esta carrera sabéis que es bastante dura y que dan palos por todos lados, pero sí que sabéis que yo os diría que no desdeñéis la nota, que luchéis por la nota, tampoco luchar de decir no voy a dormir, o sea, que priorices también lo que es la vida universitaria, que se echa mucho de menos, pero yo no dejaría de lado la nota. ¿Qué haría yo diferente si estuviera en vuestra posición? Si tuviera muy claro lo que querría hacer, lo que quería hacer en el futuro, yo lo que haría sería empezar a formarme en ese ámbito, leyendo libros, haciendo pequeños proyectos de programación. Os diría que aprendierais a programar bien. El que no sabe programar está fundido, porque tú ya tienes la carrera de física, pero igual que tú hay 100, pero hay 30 tíos que saben Python, C++, Rust y la madre que lo parió, iba a decir. Entonces, saber estas cosas es importantísimo, porque ya es otro punto diferencial. Tener un repositorio de GitHub en el que subir vuestros propios proyectos es también importante, porque si tú no tienes una nota, como decía antes, si tú no tienes un 9 o un 9,5, la gente ya puede ver, mira, pero no tiene un 9,5, pero de su pasión es esto es lo que le mola, tiene sus proyectos pequeños, como que se demuestra que realmente tienes pasión por lo que haces, y es una cosa que se valora también bastante. Idiomas, el inglés es fundamental, como han dicho mis compañeros, eso sí que os diría que no hay elección, no queda otra, hay que saber hablar bien inglés, hay que saber entender bien inglés, hay que saber leer bien inglés, sobre todo porque luego lees una cosa y te has pensado que significa una cosa y luego es otra y la has liado. Lo hago por experiencia. Y sobre todo también un segundo idioma, porque como ya os digo, sobre todo si queréis ir fuera, el alemán y el francés tienen que estar ahí. O sea, alemán sobre todo si queréis un poco más la parte de más ingeniería o también parte de investigación, que creo que también hay bastante por Alemania que se lleva bastante bien, Países Bajos. Pero sobre todo francés para el mundo de la empresa, hay bastante competitividad en Francia, hay empresas muy importantes en Francia. Y lo que os diría sobre todo en el LinkedIn, que decía Daniel, que habléis con la gente. O sea, hay una cosa que no se valora mucho, y a mí en principio tampoco se me haga mucha gracia esto del networking, porque es hablar con alguien por interés, pero es que esto es así, es que no os engañéis. Es que tú tienes que hablar con un tío porque le interesa lo que hace, porque piensas que teniendo relación con él en un futuro puedes tener una oportunidad en su empresa. O sea, no seáis bobos, tenéis que ser listos. Si veis a alguien en LinkedIn que os interesa, buscad el puesto que os interesa. Yo que sé, en mi caso, por ejemplo, buscaba Quant Researcher, investigador cuantitativo, o trader de derivados, y le metes un MD y le preguntas, oye, mira, yo soy un estudiante que está acabando la carrera, me interesa mucho tal, ¿me puedes contar un poco cómo...? Esto lo hace mucho en Inglaterra y en Estados Unidos, y es una cosa que nosotros no hacemos nunca, y yo recomendaría que lo hicieras, porque a mí ahora me está escribiendo algún chaval, bueno, yo acabo de terminar, como quien dice, y me están escribiendo, y de verdad que hay gente que de verdad que si tú les escribes te responde, te dice más o menos qué camino seguir. Entonces, preguntad, pero no solamente de una cosa en concreto. Si veis a alguien que está haciendo investigación en cualquier ámbito que os gusta, la inteligencia artificial, también hay que saber utilizar las herramientas de inteligencia artificial. No nos van a sustituir, pero tenemos que, de momento, tener, o sea, vamos a competir con ellas, no contra ellas. Saber utilizar la inteligencia artificial es una cosa importantísima, no solamente para que nos haga el trabajo, que a todos nos lo ha hecho, y para que nos haga la práctica de MATLAB,
Hay que saber utilizar la inteligencia artificial, saber que el código que produce es bueno, no delegarlo todo a la inteligencia artificial, sino utilizarla sabiamente. Es decir, vale, pues le voy a pedir al ChatGPT que me haga una investigación, me saque 5 puntos, estos 5 puntos ya sé que son igual por los que puedo tirar, miro los 5 puntos, luego lo paso a otra inteligencia artificial. Por ejemplo, para código Claude, le preguntas a Claude, tengo esto, sácame un plan, ¿qué plan harías? Y en base a eso vas montando tú tu proyecto. Así que os diría eso, que formáis también inteligencia artificial, que es el futuro. No nos va a reemplazar de momento, tenemos que aprender a usarla, a convivir con ella. Y bueno, si en algún momento nos reemplaza, pues bueno, eso ya es una cosa que... Nos vamos a la playa. Sí, no, ya está, no haría falta nada más. Y eso, que seáis curiosos, que tengáis la mente abierta, que intentéis aprovechar todas las oportunidades que tengáis, que habléis con la gente, que conozcáis, que busquéis oportunidades, que, ya digo, que os mováis, sobre todo que os mováis. Que eso es una cosa que falta mucho en España, a mí el primero me faltó, y que sobre todo hablando con gente de fuera lo llevan a muerte. En segundo de carrera, para que os hagáis una idea, en Inglaterra ya saben las prácticas y saben lo que quieren hacer. Hay mucha gente que antes de entrar a la carrera ya sabe lo que quiere. Y se forma desde que saca el bachillerato, contrata a un profesor específico para que le forme para entrar a tal colegio, para luego en primero de carrera, el verano entre primero y segundo, ir a prácticas a X sitio, de segundo a tercero a otro lado, y cuando terminan tercero, porque ahí son 3 años, encontrar una práctica de 6 meses. O sea, es una cosa que aquí no tenemos muy interiorizado, pero ellos allí, las empresas van a buscarles, preguntan a gente de las empresas, oye, soy de primero de carrera de matemáticas o de física, y estoy tal, me interesa este mundo, ¿qué harías tú para llegar donde estás? ¿O qué has hecho tú para llegar donde estás? Eso es una cosa básica. Si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis dónde, yo por ejemplo personalmente ya sabéis dónde estoy. Si os interesa este mundo, os puedo dar cualquier consejo de las oportunidades que hay en España, las opciones que hay en España. Para cualquiera de mis compañeros de promoción igual, hay gente que está haciendo cosas de inteligencia artificial, de datos aplicados al deporte, de gente como, bueno, de Dani, como Dani son 3 en mi promoción, o sea, Amazon ha pescado bastante bien en mi promoción. Jorge, por ejemplo, que está aquí, que está haciendo un doctorado, también le podéis preguntar si él quiere, ya le metí un marrón, pero bueno, o sea, tenemos gente que está haciendo todo, gente de promociones más mayores que vosotros que también están haciendo 1000 cosas diferentes y súper interesantes, computación cuántica, o sea, el abanico de posibilidades es inabarcable, tenéis un mundo por descubrir prácticamente, y nada, yo lo que os diría por último es que seáis curiosos, que sigáis para adelante, que la vida es muy larga, no tenéis que ceñiros a un camino ahora que podéis cambiar, y nada, que ya no os queda nada y que a por ello. Sí, y una cosa que añadiría de lo que ha dicho Alejandro es que por suerte para un físico no hay nada que no pueda hacer. Ya pues un físico matemático encima le añades las matemáticas, pues súper bien, ¿no? Pero por suerte yo lo que he visto también con mis compañeros de promoción es el hecho de que cabemos en cualquier sitio. Aunque parezca que no, de repente llega un compañero de la promoción y dice, pues estoy aquí. O sea que, de verdad, luchando a saco. Y otra cosa que quería comentar aparte de LinkedIn es que de verdad parece que no, pero o sea, yo sé que muchos diréis, es que es un mundo muy falso, efectivamente lo es, sí. Pero lo de estar conectado con mucha gente es imprescindible. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, centrado en mi mundo, la estrategia es, por ejemplo, yo ahora tengo un artículo esperando a que una revista me dé un ok, y como sé el tema de mi artículo, ahora lo que hago cuando voy a un congreso es ver qué gente me interesa, conectar con ellos, y cuando lo publique digo, he publicado esto, y así lo primero que les llega es a ellos, y leen ellos mi artículo, y doy más visibilidad a mi investigación. Parece una chorrada, pero de verdad es que vais a tener que empezar a estar muy centrados en lo que vais a querer hacer y con quién podéis conectar para poder llegar aún más lejos a hacerlo. Ya te digo, en el mundo investigador la estrategia es esa. Por ejemplo, no sé, a muchos de aquí seguramente asististeis a la charla de ayer. A mí conectar con el profesor de ayer me va a interesar. Y de hecho el artículo que tenemos le va a interesar. Vamos, ojalá le interese el artículo que he escrito. Pero a mí me interesa que ese investigador, que encima está en la Autónoma de Madrid, nos pilla cerca, lea mi artículo. Así que todavía no lo he hecho porque no he tenido tiempo, pero me interesa conectar con él y con gente de su laboratorio para que cuando yo publique lo lance y lo vean. O sea que de verdad que parece que no, pero tenemos una parte de estrategia egoísta que tenemos que ir cumpliendo obligatoriamente si, por supuesto, lo que queremos es progresar hacia diferentes horizontes. Bueno, pues si os parece bien a vosotros, paso después por el grupo de WhatsApp vuestros correos por si hay alguien que quiere conectar con vosotros y lo que sea. Así que nada, si escaneáis ese QR, os podéis unir al grupo de WhatsApp, que es gratis, o sea, no cobramos nada. Y la gente de matemáticas también se puede unir porque vamos a seguir haciendo actividades que, como veis, tienen interés para vosotros. Entonces, bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Javi, no sé quién tendrá el micro, pero quien lo tenga, pues levantad las manos y vamos.
vais preguntando. Igual como es la hora de comer, no hay muchas. Pues bueno, sabéis que tenéis nuestros contactos en LinkedIn o el correo. Yo prefiero que me contactéis por LinkedIn, incluso si conseguís mi número, podéis escribirme por WhatsApp sin ningún problema y estamos para ayudar. Pero igual que estoy yo, va a estar cualquier persona encantada de responder, porque ¿quién dice que dentro de 5 años no se invierta los roles y una persona que ahora me ha escrito para ver cómo puedo llegar ahí, dentro de 5 años es mi jefe? ¿No? Entonces, os animo a que preguntéis, que habléis con mucha gente, sed pesados. Yo fui muy pesado, escribía a casi todos los managers por LinkedIn de Amazon antes de entrar. Algunos ya me decían, pero tú has hablado también con este, ¿no? Que me había dicho. Era muy gracioso, pero es verdad, me vi vídeos en YouTube de qué significa ser manager en Amazon. Networking es muy importante, que conozcáis contactos y que sepáis de qué trata realmente cada trabajo y estar seguro de que eso es lo que vais a hacer. Pero sí, no os centréis en darle muchas vueltas y en investigar a fondo todos los puestos, porque yo intenté entender muy bien de qué trataba ser manager en Amazon, pero hasta que no estás ahí no lo vas a aprender. Entonces está bien investigar un poco, pero también está bien lanzarse y ir a la aventura. Si no te gusta, tienes toda la vida para algo cambiar. Bueno, pues como veo que no hay preguntas, muchas gracias a todos por venir. Espero que os haya gustado. Y bueno, todos a que se dicen esta... para comer.